Paola, si me está oyendo. Oiga, qué caché. Entonces, nada más denle a ustedes a Go It, a lo que salga ahí. Ya estamos grabando. Y voy a pedirle entonces, David, bendícenos tú con una oración ahí para arrancar. Hoy. Ok, buenas noches hermanos, espero se escuche bien. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos provees esta noche de hoy para podernos reunir como hermanos que somos, Señor, en su cuerpo, Padre, Señor, y que esta noche, Señor, sea muy especial para cada uno de nosotros, Señor, y nos podamos disponer en espíritu a mi cuerpo, Señor, a recibir esta enseñanza, para que así también la podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas, Señor. Guía al pastor, Señor Jesús, para que sea hablando conforme a su voluntad y su propósito en esta noche. Y los hermanos que faltan en conectarse, Señor Jesús, que sea usted ayudándoles para que lo puedan hacer. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, David. Amén. Bueno, Amén, David. antes de Amén. compartir en la pantalla, bueno, hoy vamos a seguir, digamos, como les dije, nos vamos a demorar unos 2, 3 martes viendo esta parte de Gálatas, de lo que es el carácter del cristiano, ¿no? Hace 8 días estuvimos viendo los rasgos de la personalidad, y vimos la diferencia entre lo que era un rasgo físico, un rasgo espiritual, los tipos de personalidad, la diferencia entre temperamento, entre carácter y personalidad, y cómo la personalidad realmente es la suma de eso, ¿no? El temperamento más el carácter. Ya vimos que el temperamento es innato en uno nace con él, y el carácter uno lo va formando a medida que va amoldándose, podría uno decir, al entorno que le rodea, ¿no? Por eso es que uno puede hablar de un carácter cristiano, porque es un carácter que uno va desarrollando a medida que el entorno sea cristiano, ¿no? Porque uno no digo que no podría, pero sería casi una labor titánica tratar de desarrollar un carácter cristiano en un ambiente que no sea cristiano, ¿no? Y mucho menos con una mentalidad que no sea cristiana, casi que es imposible. Entonces, así como uno amolda el carácter en lo natural, a lo que lo rodea, también el carácter cristiano uno lo va desarrollando en la medida en que la información que va recibiendo pues sea cristiana, ¿no? Entonces, vamos a seguir hoy. Voy a compartirles la pantalla. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Sí, ¿Sí la señora, ven? ahí se mira. Sí, sí, la vemos. Bueno, entonces vamos a seguir hoy con esta parte. Ahí les marqué, digamos, en celeste lo que ya llevamos. Gálatas 5:22, que estamos viendo los 9 características o los 9 rasgos de lo que debería ser carácter del cristiano. Hace 8 ya vimos el amor y el gozo. Vimos los tipos de amor y todo, y vimos la diferencia entre gozo, alegría, felicidad, todo eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Hoy vamos a ver lo que es la paz y la paciencia. La paciencia ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, creo que hace año, año y medio, pero bueno, muchos del grupo no estaban en ese entonces, entonces no lo vimos. Entonces, además, siempre es bueno recordar, repasar, refrescar, ¿no? Entonces vamos a estar viendo lo que es hoy la paz, la paciencia. Probablemente el otro martes veamos la benignidad, la bondad y la fe, los 3 juntos. Después veamos la mansedumbre y la templanza, esos 2 juntos, entonces 2 martes más. Y ya con eso tendríamos, digamos, pues un concepto amplio de lo que son esos 9 rasgos que deberían caracterizarnos a nosotros como cristianos. Recuerden, nada más recordarles que un rasgo es una característica que lo hace a uno diferente de algunos otros, ¿no? Por ejemplo, si un rasgo físico, a uno le dicen que es moreno, alto, rubio, entonces cosas que lo diferencian a uno de otra persona. Y si un rasgo espiritual, si le dicen, mira, eso es una persona paciente, como lo vamos a ver hoy, es una persona pacífica, o no tanto pacífica, porque ahorita lo vamos a ver también, sino es una persona que le caracteriza por tener paz, ¿no? O sea, por derrochar paz, por reflejar paz, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver eso. Y entonces arranquemos primero con el tema de la paz, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, yo les hago una pregunta a ustedes. Déjenme ver si yo puedo. Este no es como el que yo tenía de. Bueno, esto de la paz, ¿qué es lo que ustedes, por ejemplo, es algo bien curioso, algo que a uno le llama la atención, ¿no? Para lograr la paz, ¿qué es lo primero que ustedes creen o cuáles son los requisitos? Hablemos en general, ¿no? Que ustedes digan, mira, casi siempre para lograr la paz se necesita ¿qué? Y hablando en general, ¿no? No hablando de la paz de Dios ni del cristiano, sino en general,
la mayoría de las veces para lograr la paz, ustedes han visto que se necesita o que se ha necesitado de qué. A ver, para que batiemos un ratito. Buenas Guerra. noches, hermanos. Sí, Yo creo que para que haya paz pues que no existan problemas de ningún tipo. sí, puede ser, que no hayan problemas, pero ¿qué se ha necesitado? O sea, es que cuando tú dices, Karina, que para que lograr la paz se necesita que no hayan problemas, entonces es como una definición, o sea, es como, pero digamos, para tú alcanzar la paz, o no uno, sino en general, la sociedad, lo que sea. La guerra. ¿Qué cosa, Marquitos? La guerra. Adversidad. Eso, es curioso eso, ¿ah? Eso que dijo Marquitos, que en la mayoría de los casos, casi siempre para alcanzar la paz se necesita una guerra, que es todo lo contrario, ¿no? Y también uno diría que en uno mismo, ¿no? O sea, uno para tener paz interior es necesario entrar en una guerra contra lo que uno ya sabe que está dentro de uno, una naturaleza caída y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, casi es algo bien curioso que para lograr la paz se necesita la guerra. Y indudablemente la paz, uno podría decir que es uno de los grandes deseos que existe entre los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros venimos de un país en Colombia que 50 años en guerra, ¿no? Porque había una guerrilla ahí que inicialmente salió con unos objetivos de guerrilla, después se volvieron ya narcotraficantes, después se volvieron asesinos, y bueno, se fue el carácter de lo que era una guerrilla, ¿no? Entonces, 50 años en guerra, entonces, después de tantos años, que se firmaron los tratados de paz, pero resulta que uno después de firmar los tratados de paz, uno no ve que se haya acabado la guerra, siguen habiendo grupos disidentes que llaman, pero lo que le quería decir es que en términos generales es algo que la gente anhela, ¿no? Es algo que los países desean, que haya armonía entre ellos, que uno pueda, no solamente con países vecinos, sino entre los vecinos del barrio y todo, que haya paz, ¿no? Y las familias y todo eso, o que uno mismo tenga paz en su interior, es lo que todo el mundo anhela, ¿no? Ahora, lo que la Biblia nos dice y que confirma a la realidad que vivimos, que eso está en Romanos 3:17, es que realmente la gente que se ha desviado, la gente que se ha enemistado con Dios, que es la mayoría, por cierto, dice que no conocieron camino de paz, ¿no? O sea, es algo desconocido para ellos ese camino de paz, ¿no? Costa Rica es un país que hace alarde de ser un país de paz. Ahora, nosotros que estamos aquí, tenemos la doble cara de la moneda, bueno, tal vez ustedes que han vivido siempre aquí en Costa Rica, pues no podrían tener ese punto de referencia. Nosotros venimos de un país que ha estado en guerra y ahora estamos acá, entonces uno sabe que realmente Costa Rica es un país pacífico, ¿no? Y de hecho es un país caro y a uno gente dice, no, es que aquí el país es caro porque realmente uno lo que paga es la paz, que sea un país tranquilo y todo eso, y en parte tienen razón, ¿no? O sea, aquí ahora último es que hay unas noticias así fuertes, pero hace años escuchar ver que robaban un banco, eso era un escándalo nacional, ¿no? O sea, o algo así, ¿no? O que mataran a una mujer, wow, era una noticia de 3, 4 días en el periódico. Pero ahora ya se ha deteriorado un poco y aún así sigue siendo un país muy tranquilo comparado con otros, ¿no? Pero en términos generales es algo que todo el mundo anhela. ¿Quién no anhelaría tener paz? Ahora, ¿qué necesita uno para tener la paz? Bueno, ¿será que uno necesita tener buenos amigos, tener una familia que lo ame a uno, amorosa, que haya seguridad y protección? O sea, es una cantidad de cosas que a lo mejor si uno hiciera una encuesta la gente diría, no, para yo tener paz necesito que se cumpla todo, ¿no? Y que todo se cumpla es muy difícil, sobre todo en una sociedad en la que vivimos, que es una sociedad convulsionada, es una sociedad de injusticia social, es una sociedad de falta de valores, de que se sacaba a Dios de todo lado. Entonces, es muy difícil realmente que uno pueda cumplir con todo eso para lograr lo que uno entiende por paz, ¿no? Tener buenos amigos, tener una buena familia, que haya seguridad, que haya protección, que todo el mundo tenga empleo, que todo el mundo gane lo mismo. Bueno, que sería lo que uno creería que podría necesitar para que haya paz, ¿no? Entonces, eso nunca se va a dar realmente por la sociedad en la que vivimos. Entonces, ahí es donde surge esa pregunta, ¿no? Entonces, dado que nunca van a faltar las injusticias y todo eso, entonces, ¿cómo podemos nosotros convivir con eso y sentir paz al mismo tiempo? Estamos hablando en términos generales, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el tema de que es imposible realmente sentir paz, y por eso es que, adelantándome un poquito, la paz, ya hablando en términos cristianos, o la paz de Dios, es una paz que supera cualquier entendimiento precisamente por lo mismo, ¿no?
porque en un entendimiento natural es imposible tener paz o tener una paz completa, ¿no? Pero bueno, Sí. entonces, Es lo que usted. uno, sí, ¿sí, Marquitos? Perdón, pastor. Ya. Ok, lo que a uno le enseña al mundo es que realmente no es factible sentir paz mientras haya conflictos, ¿no? O sea, si hay conflictos, no hay paz. Como les decía yo, allá en Colombia supuestamente firmaron la paz y entre comillas se acabó el conflicto, pero mentira, siguen la gente, la delincuencia, la injusticia, el narcotráfico, eso siguió igual. Eso es como cuando mataron a Pablo Escobar que dijeron, listo, se acabó el narcotráfico. Bueno, mentira, o sea, eso siguió hasta peor, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, vivir en paz no hace parte de nuestra naturaleza, o sea, no es que uno nazca ya siendo ya pacífico y todo eso, no, realmente no, porque de hecho el apóstol Pablo lo escribió ahí mismo en Gálatas, ¿se acuerda cuando hablan de las obras de la carne? Que eso es lo que caracteriza a una persona natural, ¿no? Porque recuerde, cuando uno le entrega su vida a Cristo, ya uno deja de ser natural y uno trasciende a un plano sobrenatural, eso es algo sobrenatural, porque ¿qué es lo natural? Que nosotros haya lo que dice Gálatas 5:20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, o sea, toda esa cantidad de, que se conocen como las obras de la carne, que básicamente desenfocan en qué, en un ambiente de caos, de conflictos y de todo que no tiene nada que ver con la paz. Pero bueno, definamos la paz, ¿no? La definición general. La paz, yo encontré esas definiciones ahí en internet, dice que la paz es el valor que se opone a las riñas, esto es lo contrario, ¿no? A la riña, a los pleitos, las discusiones, y que se vale de la reflexión y el diálogo para resolver conflictos, construir relaciones afectuosas y creativas. La paz es una situación o un estado en el que no hay guerra ni hay luchas entre dos o más partes enfrentadas. Entonces, por eso a veces se habla de que estamos viviendo un tiempo de paz. Eso quiere decir que no hay por ese momento ningún tipo de conflicto, ¿no? O digamos que la paz o un acuerdo de paz también es cuando digamos, se firma algo para poner fin a un conflicto o una guerra, ¿no? Básicamente hay muchas definiciones de paz, pero en términos generales saqué esas. Entonces, esto que acabamos de ver es en lo natural, ¿no? O sea, básicamente resumiendo todo eso en lo natural, ¿qué es paz? Ausencia de conflicto, como lo decía Karina ahorita, ausencia de guerras, eso es paz. Por eso es que se dice que Costa Rica es un país de paz. ¿Por qué? No estamos en conflicto con nadie, no estamos en guerra con nadie. De hecho, una de las cosas que más le valoran a nivel mundial a Costa Rica, y por eso hablan de la Suiza centroamericana, es que aquí no hay ejército. Entonces la gente cree que como aquí no hay ejército, obviamente se respira paz por todo lado, ¿no? Alguien creerá por allá en la esquina del mundo que como Costa Rica no tiene ejército, entonces uno puede dejar como hace 20 años las puertas abiertas y todo el mundo puede salir a la hora que quiera y, ¿me entiende? Dejar los carros sin llave en los parqueos, ¿no? Creerían que es eso. Yo, por ejemplo, abro un paréntesis y alguna vez me metí en problemas por haber dicho eso en un almuerzo, que yo, en lo personal, yo creía que aquí en Costa Rica se hacía falta el ejército. Y me decían, ¿cómo? Y digo, es que a mí me parece que sí hace falta porque yo veo que aquí la gente no respeta a la policía. Entonces, la gente se va a los golpes con la policía, ¿no? Entonces, eso es una realidad. ¿Y por qué el ejército? Porque una cosa es un policía y una cosa es un soldado. O sea, usted le puede pegar a un policía, pero a un soldado usted ya lo piensa dos veces, ¿no? Porque el ejército es otro tipo de autoridad, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema. El caso es ese, eso es lo que en términos generales nos enseña el sistema en el que vivimos, que esa es la paz, pero bueno, no es la paz que a nosotros nos interesa, ya nosotros sabemos que aunque se diga que Costa Rica está en paz, uno sale a la calle y lo que menos ve es paz, porque esa no es la paz que nosotros ni conocemos ni queremos, ¿no? Vamos a hablar de la paz que conocemos y queremos, que es la paz de Dios, ¿no? Esa es la que nos interesa. Entonces, Juan 14:27, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces el Señor de una está hablando de que la paz que Él da, que es la paz de Dios, obviamente no tiene nada que ver con la paz del mundo, que ya vimos arriba de qué habla, ¿no? Ausencia de conflicto, ausencia de guerra, mientras esté besito uno con el otro estamos en paz. Pero el Señor dice, esa no es la paz que yo les doy, ¿no? Entonces, comprender que realmente el Señor está hablando de otro tipo de paz, ¿no? No está hablando de que no hay conflicto ni nada de eso, porque de hecho el mismo Señor lo dijo en Juan 16:33, de que nosotros en el mundo íbamos a tener, ¿qué? Aflicciones, íbamos a tener conflictos, digamos, entonces ahí nomás lo pone de contexto, ¿no? La paz que les han enseñado a ustedes, que no hay conflicto, esa no es la que yo les doy. ¿Por qué? Porque sí van a tener conflictos, sí van a tener aflicciones, pero tranquilos, ¿no? O sea, confíen en mí porque yo ya
he vencido, ¿no? Todas esas cositas ya nosotros las entendemos, pero es bueno amarrarlas en un mismo tema. Entonces, obviamente también hay una realidad, ¿no? De que el Señor, digamos, Él vino a traer su paz en un mundo conflictivo, pero la paz que Él iba a traer, pues tampoco iba a hacer, digamos, de que los conflictos en lo natural se iban a desaparecer. De hecho, miren, por ejemplo, en Mateo 10:34, el Señor dice, no piensen que yo he venido a traer la paz a la tierra, o sea, la paz que la gente conoce, ¿eh? Sino que yo más bien vine a traer espada, porque yo vengo y aquí ya va el hijo contra el padre, la hija contra la madre, o sea, como quien dice, va a haber conflicto, ¿no? Entonces, cualquiera podría decir, pero ¿cómo? Esa es la guerra que yo conozco, el conflicto, el Señor viene, yo esperaría que todo eso se acabe porque Él viene a traer paz, la ausencia de conflicto, pero como la paz que Él trae no tiene nada que ver con la ausencia de conflicto, más bien al revés, va a ser peor, ¿eh? Y ustedes, de hecho, algunos de los que estamos aquí podemos haber sido testigos de que eso es una realidad, de que uno llega a la palabra del Señor a un hogar, inmediatamente no falta el que uno se va a otro. Y de hecho, dicen por ahí que los principales enemigos que uno tiene, o las trabas, o las piedras en el camino que uno tiene cuando está arrancando, son los de su propia familia. Y Mateo 24:6 también dice el Señor, y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no se turben porque eso es necesario que pase antes de que venga el fin. O sea, como quien dice, las guerras no se van a acabar porque yo vine, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, porque es otro tipo de paz. Ok, entonces, ¿de cuál paz está hablando el Señor? Bueno, acuérdense cuando hablábamos del amor, que esto aplica exactamente para la paz también, cuando hablamos del amor que hay una secuencia lógica, ¿no? Amar a Dios primeramente, amarme a mí, después amar a los demás. Con esto de la paz es exactamente igual, ¿no? Todo este tema de la paz tiene que empezar primeramente en que nosotros podamos volver en amistad con Dios, anotando un poco a algún versículo por allá, para poder tener paz con Él, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que buscar es la paz con Dios, es lo primero, así como para amar y amarse uno y amar a los demás, necesita amar a Dios, para nosotros poder tener paz nosotros mismos y poder tener paz con los demás, primeramente tenemos que tener paz con Dios, ¿no? Es lo primero. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, en la medida en que entendamos que esa paz la vamos a tener si es que nosotros hemos sido justificados por el sacrificio del Señor, ¿no? O sea, si nos declaramos justos, ya todos sabemos lo que es un justo es el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, porque, por ejemplo, mire lo que dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener paz con Dios? En la medida en que nosotros seamos justificados por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, lo primero que es, paz con Dios. ¿Cómo lo tenemos? Siendo justificados por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. ¿Y cómo logramos nosotros ser justificados por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz? Alguien que me ayude ahí. ¿De qué manera? ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento, que es uno de los pasos para, después del arrepentimiento, ¿qué sigue? Por medio de la salvación. Por medio de la salvación, o sea, por medio del arrepentimiento uno se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia y en ese momento en que uno es limpiado uno obtiene la salvación, que es la que uno tiene que cuidar hasta el final, ¿cierto? Y a todo eso, ¿cómo le podemos llamar? El nuevo nacimiento. No, El nuevo O nacer de nuevo. nacimiento. Exacto, naciendo de nuevo. Entonces, ¿cómo tenemos paz con Dios? Naciendo de nuevo, o sea, arrepintiéndonos, siendo lavados por la sangre de Cristo, siendo salvos. Todo ese proceso de nuevo nacimiento nos permite declararnos. Y cuando digo declararnos, no es que yo declaro y todo eso, no. Recuerda que una declaración es una confesión, ¿no? Es como contar algo. Cuando uno lo llevan a un juicio a declarar, no es que uno va a decirle, vea, señor juez, yo le ordeno, no. Declare, cuéntenos lo que sabe, cuéntenos lo que usted oyó, lo que usted experimentó, ¿no? Cuente, declare. Entonces, todo ese proceso del nuevo nacimiento nos permite declararnos justos, justificados por el sacrificio del Señor. Entonces, eso nos permite a nosotros, ¿qué? Volver en amistad con Dios, y ahí en ese momento es que el Dios de paz viene y habitar con nosotros, ¿no? Entonces, lo primero es la paz con Dios, es lo primero. Una vez que nosotros tenemos paz con Dios, ya podemos buscar la paz en nosotros mismos, ¿no? La paz en nuestro interior, como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que la obtuvimos obviamente en el paso anterior, por medio del nuevo nacimiento,
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ya sabemos por qué habla de que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz, adelantándome también, todo entendimiento se refiere a que desde el punto de vista natural, en el mundo nos enseña a nosotros que no es posible tener paz si es que estamos en conflicto. ¿Por qué? Porque por definición la paz es ausencia de conflicto, pero sabemos que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, sí nos permite tener esa paz aún en medio de los conflictos, ¿no? Entonces, esa paz obviamente guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, es algo que nos permite tener paz. Ahorita más adelante vamos a meternos un poquito más en ese tema de la paz en nosotros mismos. Pero una vez que tenemos paz con el Señor, podemos tener paz en nosotros en la medida en que esa misma paz nos envuelve y nos permite guardar, o sea, proteger nuestro corazón, que entendiendo que corazón es principio de sentimientos en este caso, y después habla de pensamientos, o sea, nuestra mente, porque ya todo comienza a desarrollarse aquí en la mente, ¿no? Acuérdate que eso es algo que ya conocemos, que la guerra espiritual se lleva aquí, se gana aquí, se pierde aquí, aquí es donde yo peleo, ¿no? Entonces, mientras que para el mundo la paz es ausencia de guerra, para el cristiano, ¿qué es paz? Es la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la mejor definición de paz. ¿Cuál es la definición de paz para usted? Obviamente, disfrutar, gozarme de la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Y esa paz, obviamente, ¿cómo la puedo yo palpar y todo eso? O sea, en la medida en que yo medite, todos sabemos que es meditar, ¿no? Estudiar detenidamente algo para aprender de eso. En la medida en que yo medite y crea en su palabra, ¿no? Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿no? Entonces, imagine, en la medida en que los pensamientos de nosotros sean los mismos pensamientos del Señor, porque hemos metido información del Señor en nuestra mente, vamos a perseverar en lo que está prometido en la palabra porque hemos meditado y hemos escudriñado, ¿no? Y hemos confiado en Él. Entonces, en la medida en que todo eso se dé, dice Isaías 26:3, que el Señor está en completa paz, ¿no? Entonces, ya tenemos paz en nosotros mismos. Si ya tenemos paz con Dios, paz en nosotros mismos, podemos tener paz con nuestros prójimos, en nuestros terceros, porque ya estamos capacitados también, ¿no? Y ya el Señor nos da la capacidad de tener esa paz, ¿no? De hecho, en el Sermón del Monte, el Señor dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces es una expectativa, porque acuérdense que el Sermón del Monte era un sermón para el cristiano, ¿no? O sea, eso era básicamente cuando el Señor habló de las bienaventuranzas, estaba como aterrizando a la gente que estaba ahí escuchándolos de cuál debería ser el carácter o cuál debería ser o cuál es la expectativa que Dios tiene de alguien que se denomine cristiano, ¿no? Hay que ser pobre de espíritu, todo lo que él dijo, ¿no? Y quiénes eran realmente los que el Señor tenía en gran estima, ¿no? Y entre ellos en Mateo 5:9 habla de los pacificadores, que ahorita también vamos a ver un poquito, ¿no? Entonces, también nos dice en Romanos 12:18, o sea, dice que en la medida de lo posible y que dependa de nosotros que estemos bien unos con otros, ¿no? Entonces, es una expectativa realmente. Ya estás en paz con Dios, estás en paz contigo mismo. Entonces, lo que se espera de ti es que en la medida de lo posible y si está en tus manos, estés en paz también con los demás, ¿no? Que seas un pacificador. Ok, bueno, la paz, a veces uno para entender bien, digamos, qué es de dónde viene la paz o cuál es el origen de la paz y todo eso, le sirve a uno saber cuál es el origen de lo que no es, ¿no? A veces para saber la definición de algo es bueno saber lo que no es, ¿no? Entonces, por ejemplo, la paz es todo lo opuesto a lo que Santiago habla en capítulo 4, versículo 1 al 4, donde nos dice que de dónde vienen las guerras. Aquí ya no estamos hablando de guerras entre países, sino que ya estamos hablando de nuestro interior como tal. Y Santiago 4:1 habla dice, por ejemplo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces, esto que vamos a ver miremos todo lo contrario a esto y eso nos daría la respuesta de dónde podría venir esa paz que nosotros podríamos disfrutar en nuestro interior. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Que es todo lo contrario a la paz. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro. Entonces, si nuestras guerras y pleitos vienen de nosotros mismos, la paz que nosotros podemos sentir, que sabemos que Dios ya nos ha capacitado para eso, también puede venir de nuestros mismos pensamientos en la medida en que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Señor, ¿no? Entonces, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, ocasiona guerra, es todo lo contrario a eso, ocasiona paz. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, de ahí vienen las guerras. ¿De dónde? De uno constituirse enemigo de Dios. Ahora, entonces, ¿de dónde viene la paz? Cuando uno, como lo recomienda la palabra, vuelve en amistad con Dios, ¿no? Entonces, todo lo contrario, ¿no? Eso le sirve a uno para entender un poquito más.
Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nosotros demostremos paz, no? O sea, pues obviamente, yo creo que como todo buen padre, los que tenemos hijos, casi siempre un anhelo de todo padre es que sus hijos pues se lleven bien, ¿no? De hecho, yo creo que cualquiera de nosotros que tiene más de 2 hijos, dos o más hijos, digámoslo así, porque pues, no, si tiene un hijo único, pues ahí sí no, es muy difícil, aunque uno siempre, pero digamos que los que tenemos 2 o más hijos, uno se siente bien cuando los hijos se llevan bien, ¿no? O sea, cuando hay armonía, cuando se quiere, cuando se apoyan, ¿no? Entonces, por qué el Señor también como, imagínense, si nosotros que somos malos, como dice el Señor, sabemos dar cosas buenas, pues imagínense más Dios, ¿no? Entonces, el Señor siempre, como les decía ahorita, dice, estén bien entre ustedes, ¿no? Estén bien. O sea, el Señor lo que realmente quisiera es que su creación, pues, esté en paz, ¿no? Pues esté en paz, vivan en armonía. Y bueno, ¿y dónde debe empezar eso? Pues en cada uno de nosotros, ¿no? Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos sido justificados. Sí. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, si alguien va a hablar, me avisa, ¿no? Entonces, ¿de dónde debe empezar eso? De todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos sido justificados, todos los que hemos sido capacitados, ¿no? De ahí se espera realmente que arranque todo, ¿no? O sea, nosotros no podemos esperar que la gente que no conoce a Dios, pues, pueda hacer ese canal de difusión de esa paz de Dios, porque ellos no están capacitados ni lo han recibido, ¿no? En Hechos 2:38 se habla de que nosotros recibimos, bueno, en ese momento del Pentecostés y todo, uno tiene la capacidad de recibir ese don del Espíritu Santo para poder hacer lo que otros que no lo han recibido no pueden hacer, ¿no? Entonces se espera y hay una responsabilidad tremenda, y adelantándome al último párrafo que vamos a ver al final de este material, de que no es optativo para el cristiano el tener paz, ¿no? O sea, es algo que se espera, es parte del carácter del cristiano el que nosotros tengamos paz, ¿no? Y por eso es que el Señor pues quiere que no solamente la tengamos, sino que la hagamos visible, que la demostremos. ¿Y cómo la hacemos visible? Igual que el amor hacia los demás, igual que la paz hacia los demás, que sería un reflejo de que tenemos paz en nosotros mismos, que sería un reflejo que tenemos paz con Dios. Ok, bueno, entonces esa paz obviamente que la gente la pueda palpar, ¿no? Que sientan realmente que independiente de las dificultades que podríamos estar pasando, pues nosotros estamos disfrutando de esa satisfacción de tener esa relación cercana con el Señor, ¿no? Y se hace visible por medio de, no solamente de la paz y la paciencia que vamos a ver hoy, sino del amor, el gozo que vimos hace 8 días, y los demás que vamos a ver, ¿no? La benignidad, la mansedumbre, todo eso que compone el fruto espiritual o el fruto del Espíritu, que es lo que nos debería caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de una historia muy bonita de un ejemplo que deberíamos de seguir de cómo manejar una situación siendo personas de paz, ¿no? Y es el caso de Abraham, bueno, de Abraham con Lot. ¿Se acuerdan que ellos dos caminaban juntos y ya comenzaron a crecer cada uno tenía su ganado, cada uno tenía sus pastores y todo eso, pero comenzaron a crecer tanto que ya comenzaron a chocar entre ellos, ¿no? Entre los dos grupos. Entonces, en Génesis 13:8, dice que Abraham vino a Lot y le dijo, mira, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, o sea, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres tú a la mano izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Entonces, esa actitud de Abraham es algo a seguir, ¿no? Es un ejemplo. O sea, en vez de entrar en discrepancia, en acusar, es que yo tengo más que tú, o sea, yo voy a agarrar por acá, yo déjame escoger a mí, no, más bien con calma, sugirió algo, le dio al otro que escogiera, o sea, como, aquí el ejemplo de Lot, ya todos sabemos la historia de Lot y a dónde fue a parar, ¿no? Él miró a la derecha, miró a la izquierda, por un lado vio camino muy difícil, por otro lado vio llanuras, digo, mejor yo me voy por acá que está más bonito, ¿no? Y al final dice que poco a poco y llegó a Sodoma, ¿no? A Abraham no le importaba para dónde agarrar, hacia la izquierda o a la derecha, por eso es que él le dio a escoger, porque como yo voy, si voy a la izquierda voy con Dios, si voy a la derecha voy con Dios, entonces no me importa para dónde agarre, porque en la medida de que la presencia de Dios esté en mi vida y en mi caminar, y que mis pisadas estén guiadas por la palabra, voy confiado, ¿no? Al final, pues obviamente Dios bendijo los esfuerzos de Abraham de ser una persona de paz y queda ese ejemplo ahí como una buena historia a seguir, ¿no? De cómo manejar un conflicto, ¿no? No caer en la provocación ni nada de eso, sino simplemente hacer sugerencias, plantear soluciones y escoge tú, ¿no? Porque yo realmente
a donde yo vaya, creo que haré mi mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros demostrar más paz? O sea, digamos, que a nosotros se nos note la paz, ¿no? O sea, básicamente la paz que tenemos con Dios, la paz que tenemos con nosotros es muy íntima, muy personal, pero la medida en que podemos hacerla visible siempre es hacia los demás, ¿no? O sea, ahí donde se hace visible. Entonces, hay algunas sugerencias aquí de cómo con esa esfera de influencia, porque recuerden, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores, esperamos, obviamente, ya vivir en paz interna uno para poder ir a ser pacificador al exterior, o por lo menos con ese círculo de influencia que nosotros tenemos. Nosotros difícilmente podemos cambiar el mundo, pero sí podemos marcar huella en la gente a la que tenemos influencia, ¿no? Y por eso es que decía Pablo, ¿no? O sea, si fuera posible y en cuanto dependa de usted, hay muchos conflictos que no dependen de nosotros, entonces nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero en la medida en que dependa de nosotros, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones, por ejemplo, esa primera, dice que hay conversaciones que a veces uno tiene que ya se le salen de las manos y ya dejan de ser una discusión sana y todo eso, y se convierten ya más bien en algo vano, ¿no? Entonces, hay que desistir en algunos casos de ese tipo de conversaciones y digamos, es muy válido decir, bueno, ya, hasta ahorita de todo lo que hemos hablado, estamos de acuerdo con que no estamos de acuerdo. Entonces, ceder, si es el caso, eso es una señal también de sabiduría. El sabio ve el peligro, ve las cosas y se aparta más bien, ve el conflicto y se aparta más bien, ¿no? Sentirse satisfecho uno de entender que a veces hay cosas que uno no la va a poder cambiar, o sea, que ya dejar eso en las manos de Dios. Las cosas imposibles, no estamos llamados a lo imposible, estamos llamados a las cosas que podemos hacer, ¿no? Entender que a veces se necesita realmente ya de una intervención divina para que una persona cambie su forma testaruda de pensar, o a veces inclusive nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, tener la tranquilidad de saber que hicimos nuestro mejor esfuerzo y que no pudimos, entonces desistir ya de ese tipo de conversaciones que se nos salen de la mano, ¿no? Lo otro es, acuérdense que para pelear siempre se necesitan dos, y nosotros como cristianos o como conocedores o como capacitados para ser pacificadores, pues obviamente tenemos esa responsabilidad de que en nosotros se manifieste en primera instancia la calma, la serenidad, y dependiendo de las circunstancias que yo sé que a veces es complicado, hay gente que lo obstina a uno y todo, pero bueno, independiente de que surjan peleas, insultos, celos, lo que sea, tener esa actitud siempre de edificar, por eso la palabra dice, si tus palabras que salen de tu boca no son para edificación, mejor no las digas, ¿no? O sea, mejor abstenerse. Hay un dicho por ahí secular que dice que dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el dominio propio y todo eso, ¿no? Entonces, mantener la calma, realmente eso es de una persona no pacífica, porque a veces se confunde el ser pacificador y el ser pacífico, ¿no? Hay gente que es exageradamente pacífica y los pacificadores, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo era un pacificador, pero él hubo un momento en que se le subió, y cuando se enfrentaba con los fariseos y todo eso, no era que fuera una persona conflictiva, sino que obviamente a veces se requiere ese tipo de carácter, ¿no? Pero él era un pacificador, definitivamente. Y lo otro es, bueno, respetar a la gente, ¿no? O sea, como dice 2 de Pedro 3:9, entender que el Señor es paciente, Él no retarda su venida, no porque esté mintiendo o porque sea mentira que Él no viene, sino que Él está dando chance, como diría uno, de que la gente proceda al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ver a las demás personas como son potenciales templos del Espíritu, es gente que son almitas, ¿me entiendes? Entonces, respetar todo eso, de saber que en algún momento estuvimos allá, si es que estamos hablando con gente que no es cristiana, y si estamos hablando con cristianos carnales, pues también entender que nosotros estuvimos ahí, ¿no? Y no importa qué incómoda sea la situación, o qué tan enojado e indispuesto esté con la persona que uno está hablando y todo eso, pero más bien ponerse en su lugar, ¿no? Eso, cuando uno se pone en el lugar del otro, ¿cómo se llama eso? Misericordia. Eso, Davis. O Ok, empatía también. es que la empatía, digamos, cuando uno tiene empatía es cuando uno congenia con alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo converso con usted, digo, mira, es que yo tengo más empatía con uno que con el otro, o sea, que con uno me siento como más a gusto hablando, con el otro como más incómodo, ¿me entiendes? Pero yo puedo ser empático con uno y no empático con otro, pero yo puedo ser misericordioso con los dos. Entonces ahí es donde está la diferencia. Ok, bueno, entonces ya entendiendo todo esto de la paz, sabemos que
la verdadera paz es cuando uno tiene una relación ya con el Señor y es una paz que supera cualquier entendimiento, no tiene nada que ver con conflicto ni nada de eso. Entonces, y el Señor lo dijo allá en Mateo, bienaventurados los pacificadores. Entonces nosotros estamos llamados a ser pacificadores, ¿no? O sea, recuerde que como no estamos hablando de la paz que el mundo nos enseña, entonces no estamos hablando de ese tipo de pacificadores tipo Oscar Arias, ¿no? Porque Oscar Arias es un pacificador, pero de la paz que nada que ver con Dios, de la paz natural, o sea, él sirvió de mediador para un acuerdo de paz y todo eso, y uno diría acuerdo de paz, pero uno se va a países como Honduras, El Salvador y todo eso, y allá sigue habiendo conflicto, ¿no? Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Entonces, pero bueno, no estamos hablando de ese tipo de pacificadores, ¿no? Cuando Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos se han llamado hijos de Dios, ya sabemos que la verdadera paz de Dios se consigue cuando uno vuelve en amistad con Dios. Tenemos eso claro, ¿no? Entonces, un pacificador es aquella persona que guía a otro que está enemistado con Dios, ¿a qué? A que vuelvan a amistad con él. Eso es un pacificador, ¿no? Eso está, ¿y por qué se llama hijos de Dios? Porque, obviamente, imagínense que uno sea un pacificador. En la medida en que usted lleva a una persona a los pies de Cristo, usted es un pacificador. Entonces, entendiendo eso, todos estamos llamados a ser pacificadores, ¿no? Porque hemos recibido el ministerio. ¿Cuál ministerio? De la De reconciliación. reconciliación. De la reconciliación, o sea, a reconciliar al que está apartado de Dios con él, ¿no? Entonces, hemos recibido el ministerio de la reconciliación, lo cual nos convierte en pacificadores, o sea, es un llamado que tenemos, no es opcional, o sea, es un llamado. Ahora, hay algunas claves una clave para uno convertirse en un pacificador es que uno siempre tenga presente eso de Filipenses 2:4-5, ¿no? Filipenses 2:4-5 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si era algo que caracterizaba al Señor era que Él siempre estaba mirando a los demás, ¿no? O sea, ¿qué hacer por los demás? Obviamente usted dirá, pastor, pero ¿qué iba a hacer Él por Él si Él era Dios? Sí, bueno, está bien, pero, o sea, no nos está diciendo la palabra que seamos Él, sino que haya nosotros ese mismo sentir que hubo en Él de preocupación por los demás, de estar siempre no ser indiferente al sufrimiento, a la necesidad y todo eso. Entonces, en la medida en que nosotros siempre miremos la necesidad del otro, y miremos cómo ayudar, y entendiendo que la raíz de todos los males de una persona es cuando está en amistad con Dios, pues, o sea, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a los pies de Cristo. Por eso es que la palabra dice que el que lleva almas a los pies de Cristo es sabio, ¿no? O sea, es contado como sabio, ¿no? Entonces, pero ser pacificador no es algo que nosotros nacemos, obviamente, con esa cualidad, ¿no? Aquí les hago una pregunta de ustedes. ¿Por qué, digamos, dice que ser pacificador no es una habilidad que esté muy desarrollado? Ya? No cualquiera es pacificador, ni en lo natural. Porque en lo natural, no sé si ustedes han visto en lo natural, cuando hay esas películas que hay un secuestro, o que tienen rehenes y todo eso, entonces dice, un momento que ya viene bueno, le llaman las películas el negociador, ¿no? O son personas entrenadas para eso, para obviamente resolver conflictos, poner a las dos partes, qué quiere el uno, qué quiere el otro, cómo podemos manejar, libéreme un rehén, son personas que han sido entrenadas para eso. Entonces, el ser pacificador no es algo no es una habilidad con la que uno nazca, ¿no? Es una habilidad que uno desarrolla. Ahora, en lo natural lo entendemos, de que esas personas han sido entrenadas para eso. En lo espiritual, ¿por qué se dice que nosotros es algo que tenemos que aprender? ¿Por qué? En lo espiritual, ¿por qué? Alguien que quiera opinar. ¿No se les ocurre algo? Yo, Pastor. pastor. Ah, bueno. Sí. Davis, dale, Davis. Bueno, porque para poder llegar a traer uno a una persona a los pies de Cristo, para que ella vuelva a amistad con Él, uno tiene que saber y conocer el método para que ella llegue a una relación con Dios, ¿verdad? Explicar el proceso del nuevo nacimiento, que está separada de Dios y por ahí, no sé. Sí, por ahí anda. ¿Qué más, Marquitos? Yo creo que si hay alguien que hubo manso en este mundo, digamos, era Moisés y el mismo Jesucristo, ¿verdad?
Y para transmitir uno paz, tiene que estar uno en paz uno mismo, digamos. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Entonces, si uno es como Jesús, puede transmitir eso, como el amor y todo eso. Y eso es como es usted, hay que desarrollarlo, pero Dios le puede ayudar a uno a desarrollarlo, ¿cierto? Pastor, Sí. Ajá. Amarrando lo que dicen los hermanos, sí, creo que, como usted nos acaba de explicar, es parte de, tenemos que formarnos y a través de la palabra, si no tenemos el conocimiento de la palabra, entonces, y la vivencia, entonces no podríamos enseñar o ayudar a los demás si nosotros mismos no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo pienso que es parte del conocimiento y la vivencia. Ok. Entonces, todos estamos de acuerdo con que nosotros no nacemos con esa capacidad, esa habilidad de ser pacificadores. Ni en lo natural para conflictos naturales, ni en lo espiritual para conflictos espirituales. O sea, no nacemos. No nacemos, ¿por qué? Porque, o sea, simplemente porque nosotros mismos, desde un principio, digamos, como dice la palabra, hemos sido destituidos, ¿no? De la presencia del Señor, y nosotros tuvimos que empezar, como dice Fernando, un proceso para nosotros mismos, y así como se aprende la obediencia, que el Señor aprendió a ser obediente, así como digamos antes de que la mayoría de los grandes siervos del Señor antes de empezar sus ministerios fueron instruidos, el mismo Pablo antes de empezar su ministerio de apóstol, que podríamos decir de pacificador, de ser apóstol de los gentiles, pues fue instruido por el Señor varios años en el desierto y todo eso. Entonces es algo que se aprende, es algo que se aprendió. Los discípulos mismos tuvieron un largo periodo de aprendizaje con el Señor mientras Él estuvo aquí, los discipuló. Acuérdense que discipular es transferir conocimiento, ¿no? O sea, transferir vivencias, normas, reglas, para que el discípulo sea igual que el maestro. Entonces, es algo que tenemos que aprender definitivamente, ¿no? Entonces, algunas claves que nos pueden ayudar a nosotros para ser pacificadores, que tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Pero obviamente sacamos nuestro paralelo espiritual. Lo primero es que tenemos que tener esa capacidad de escuchar, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto cuando el pastor Tibor nos comenta y dice, es que hice una consejería y que duró como 4 horas, o sea, él no dura 4 horas hablando, él dura un tiempo escuchando, y es lo primero que uno tiene que desarrollar para ser un pacificador, ¿no? Tener esa capacidad de escuchar, ¿no? De escuchar el dolor de la gente, cuáles son las perspectivas que tiene, las expectativas, ubicarlos, tratar de ir sanando heridas a medida que la gente habla, porque acuerden que hay un principio que dice que las personas heridas pues hieren a otras personas, ¿no? En la medida en que una persona está herida, tiende a herir a otras también, ¿no? Por eso hay que sanarse uno primero para uno dejar ya esa actitud hiriente hacia los demás, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se detectan heridas? Porque no estamos hablando, no es lo mismo, no estamos hablando aquí de alguien que te llegue echando sangre, estamos hablando de heridas espirituales, de heridas del alma, de sentimientos, de emociones. Entonces, esas cosas se sacan, ese pus, digamos lo que es un pus espiritual, llamémoslo así, pues se saca hablando, ¿no? Que la gente hable, que exprese, y a medida que va hablando, pues uno ir viendo la situación y ir dando algunas soluciones, aunque sabemos que la causa del problema siempre es la misma y la solución pues ya está establecida, ¿no? Entonces, hay que desarrollar esa capacidad de poder escuchar el dolor de otras personas, porque definitivamente una persona que esté enemistada con Dios difícilmente te va a hablar cosas buenas, ¿no? Aunque por más bien que diga que le ha ido, siempre hay un manto de dolor ahí detrás de todo eso, ¿no? Siempre hay angustia, siempre hay una falsas expectativas, siempre hay desazón, siempre hay de todo. Entonces, lo primero es, para uno ser un buen pacificador, hay que desarrollar esa capacidad de escuchar, ¿no? El dolor de la gente y ubicarlo, ¿no? Lo otro es, otra recomendación es que hay que decir la verdad con tacto, ¿no? O sea, hay que saberla decir, ¿no? Porque la Biblia nos dice a nosotros que el pecado se corrige con misericordia y verdad. La verdad es importante, pero no es suficiente, ¿no? La verdad es importante, pero no es suficiente. O sea, el hecho de que uno tenga la verdad ya no te garantiza que las demás personas la van a aceptar. O sea, no, hay que saber decir las cosas también y cómo se dice, ¿no? O sea, por ejemplo, en Efesios 4:15 dice que siguiendo la verdad en amor, ¿no? Siguiendo la verdad en amor. O sea, no se deberían desligar, son cosas que van casi que fusionadas, ¿no? Misericordia y verdad, verdad y amor. Entonces, si uno habla, digamos, a veces uno tiene un buen consejo, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Hay un buen consejo, pero si usted no lo sabe dar,
no tiene el efecto que esa palabra podría tener en la persona, ¿no? Porque si uno va, digamos, como dice, con los tacos de frente, ¿qué esperaría uno que la otra persona lo reciba a uno? Pues también con los tacos de frente, ¿no? Si uno va de una manera ofensiva, la otra persona va a estar defensiva y entonces como que no congenia, ¿no? Entonces, la recomendación ahí siempre hay que decir la verdad, eso es inaludible, ¿no? Pero también hay que saberla decir, ¿no? Hay que saberla decir, ¿no? Por eso es que en Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, iras, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, hay que abstenerse de esas cosas, ¿no? Entonces, un buen consejo, mal dicho, no cumple el objetivo por el cual ese consejo, pues, está ahí, ¿no? O sea, y no sé si a ustedes les ha pasado, a uno le ha pasado muchas veces, a veces, o que le digan un consejo a uno, pero mal dicho, o que uno también dijo las cosas como no debería decirlas, ¿no? Entonces, hay que decir la verdad, pero hay que saberla decir. Misericordia y verdad, ¿no? Y verdad y amor, ¿no? Lo otro es, casi siempre hay que irles al problema y no estar tratando de buscar culpables, ¿no? Que, o sea, obviamente no es cuestión de quitarle la responsabilidad a la gente de lo que hizo, sino que muchas veces se centran mucho más en quién tuvo la culpa y a quién culpamos y todo eso, y a veces no se ataca el problema. Ahí lo más importante siempre es tratar de arreglar o ver cuál es la cosa que está generando conflicto y todo ese asunto y dejar por un segundo plano ahorita de quién tuvo la culpa, aunque eso no nos quita de la obligación de corregir, ¿no? Porque uno puede solucionar alguna situación, pero si no se deja claro, o por lo menos no se establece el aprendizaje de la situación como tal, pues va a volver a ocurrir, ¿no? Pero, digamos, la atención principal debería centrarse en solucionar el conflicto, no tanto en quién tuvo la culpa y todo ese asunto, ¿no? Y el centro de todo debería ser la reconciliación, ¿no? Porque ¿qué es reconciliar? Reconciliar, el objetivo de una reconciliación es restablecer una relación, ¿no? Básicamente cuando uno se reconcilia, y los que hemos tenido, que tenemos esposa, hemos tenido novias o cualquier tipo de relación, cuando se rompe una relación, generalmente cuando uno trata de buscar una reconciliación es que la relación vuelva a restablecerse, ¿no? La gente que le ha entregado su vida al Señor y ha caído, no es como la gente, y no quiero que me entiendan ahí, de que es que no, yo no necesito nacer de nuevo, lo que necesito es reconciliarme con el Señor. No, hay que nacer de nuevo, ¿no? Obviamente, pero la parte de la reconciliación empieza por ahí. Vuelve a nacer de nuevo, vuelve otra vez, arrepiéntete y vuelve otra vez que te limpien y vuelve a restablecer la relación como tal, ¿no? Dejar de aferrarse a lo que ocasionó la herida más bien y pensar en que la relación debe ser restablecida, ¿no? Ahí es donde va todo. Entonces, algunos consejos nada más para ser pacificador, básicamente, que le pueden servir a uno, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿de qué manera nuestra mente, nuestro corazón se pueden llenar de esa paz del Señor, que ya sabemos cuál es? La paz de Dios básicamente es una paz que solo Él da y que la podemos experimentar por medio de una relación personal con Él, digámoslo, sentir su presencia dentro de nosotros, ¿no? La única forma, obviamente, es lo que dice Hechos 3:19, cuando era el consejo que se le daba a las iglesias, a las primeras iglesias, ¿no? Arrepiéntase y conviértanse en ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio podríamos, digamos, como hacer la analogía de que un tiempo de refrigerio es un tiempo de paz, ¿no? O sea, cuando uno está viviendo un tiempo de refrigerio, pues es un tiempo de paz. Y la única forma de vivir esos tiempos es por medio de ¿qué? Del arrepentimiento, ¿no? Para que por medio del arrepentimiento, obviamente, nuestros pecados sean borrados. Es la única manera, obviamente, de que nuestra mente y nuestro corazón, pues obviamente, se pueda llenar de esa paz del Señor y que venga Cristo a gobernar nuestra vida, obviamente, como producto de un nuevo nacimiento y un arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, en este pasaje que está aquí, ya para terminar este tema de la paz, que es Filipenses 4, del 1 al 9, ahí hay varias cosas de todo lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Y lo vamos a ver. Primero veámoslo, dice en Filipenses 4, del 1 al 9, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conjuntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en eso, pues en eso piensen. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ahí hay varias cosas de las que vimos ahorita que las vamos a ver ahorita. Por ejemplo, en el versículo del 1 al 3, está hablando él de dos personas en particular que habla de Bodia y Sintique, ¿no? Y está hablando de ellas, que son personas, estamos hablando uno podría hablar de que si son personas que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio y que está hablando de que apóyenlas, sean como ellas, que sus nombres, no solamente de ellas, sino del tal Clemente y otros colaboradores que están en el libro. Entonces uno podría decir, mira, hay un grupo de ¿qué? ¿De qué? ¿Qué podríamos decir que esas personas eran con base en lo que hemos hablado ahorita más arriba? Pacificadores. Pacificadores, son personas que han combatido hombro a hombro con Pablo en el Evangelio, ¿no? En la medida en que una persona haya servido como instrumento para difundir el Evangelio, porque acuérdense que, ¿cómo se conoce el Evangelio? También cuando dice, les traigo el Evangelio, uno podría decir, ¿les traigo qué? Las buenas nuevas. ¿Cómo conocemos el Evangelio? Ya Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que el reino de Dios se había acercado, ¿no? Que Cristo crucificado y el Evangelio de Cristo en la cruz y la redención por medio de su sacrificio, la vida eterna, todo eso era parte del Evangelio. Entonces, en la medida en que estas personas, cuando Pablo dice, combatieron juntamente conmigo, ¿por qué habla de combatieron? ¿Por qué? ¿Cuánto uno tiene que combatir? Cuando está en guerra. ¿Cuánto qué? Está en peligro. Cuando está en guerra. Cuando está en guerra, cuando hay un conflicto, porque ¿quién es el que es un combate? Un combate es cuando hay un enfrentamiento entre dos adversarios, podríamos decirlo así, que también es sinónimo de lucha, de guerra, de conflicto, ¿no? Entonces, claro, cuando salió el Evangelio de Cristo había mucho combate, ¿no? Había mucho combate porque había mucha oposición, había de todo, que ya lo hemos visto, que lo decíamos lo mismo en la iglesia, que cuando salió una iglesia del Señor, inmediatamente comenzaba el combate, podría uno decir, ¿no? Porque comenzaban las corrientes y todo. Entonces, estos son pacificadores, y mire la referencia que Pablo hace de ellos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de unos pacificadores que lo hablamos arriba. En el versículo 4 y 5, cuando dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca, ¿no? Entonces, en este tema de la paz, eso de regocijarse es clave, ¿no? Pablo obviamente lo decía, gócense, regocijen. Acuérdate de lo que hablamos hace 8 días, que el regocijo era una manifestación del gozo, ¿no? Entonces, regocijado, en lugar de estarse quejando de la situación, más bien animaba a la gente a que se regocijaran porque él lo hacía, ¿no? Entonces, uno no llegaría a disfrutar plenamente de la paz del Señor si uno no es una persona de regocijo, de gozo, ¿no? Independiente, ya sabemos lo que es el gozo, ¿no? Está por encima de las circunstancias y todo eso, ¿no? Entonces, es muy difícil, como lo hablamos ahorita, la paz del Señor está por encima de las circunstancias. Si hay guerra, si no hay guerra, si hay paz, si no hay paz, pues, si hay paz de la natural, si tenemos, no tenemos, o sea, está por encima de eso, ¿no? La paz del Señor depende de nuestra relación con Él, ¿no? Y esa relación, que no depende de las circunstancias, nos permite regocijarnos independiente del entorno, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la paz eso, ¿no? Ya ser pacificadores, que nosotros nos regocijemos siempre, que haya regocijo, que haya gozo. El versículo 6 dice, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Clave, ahí 3 cosas claves, ¿no? No afanarse, orar y ser agradecido, ¿no? Parte de disfrutar de la paz del Señor. Entonces, obviamente entender que la oración es clave ahí en esa intención de que nosotros podamos disfrutar de la paz del Señor, ¿no? Para mucha gente a veces la Biblia toman la oración como un momento de paz, ¿no? Porque la gente dice, ay, me voy a poner a orar porque quiero olvidarme de todos esos problemas, entonces oran 1 hora, 2 horas, y eso es como algo, es como un placebo, ¿no? Si uno toma la oración desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando terminen tus 2 horas de oración y te vuelvas a meter en lo tuyo, pues vuelven otra vez a pensar en los conflictos. Entonces, por eso es que no deberíamos tomar la oración como eso, sino entender que la oración es ese medio en el cual nosotros tenemos una comunicación directa con Dios.
Y recuerden lo que hablamos, lo que hemos hablado varias veces, la comunicación es lo que alimenta la relación, y en la medida en que haya buena comunicación, hay buena relación, y si hay una buena relación, pues obviamente podemos disfrutar de la paz del Señor en nuestra vida. Entonces, ese es el ejemplo que da ahí en ese versículo 6. En el versículo 7 dice, déjenme ver dónde está. Bueno, sí, la paz de Dios que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 7. Entonces dice que la paz de Dios guarda ¿qué? Nuestros corazones, o sea, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, ¿no? Sentimientos y pensamientos, básicamente ahí radica todo lo que somos, ¿no? Nuestra mente, ¿no? Dice, básicamente sería como un guardián, así como, digamos, en la medida en que nosotros estemos disfrutando de la paz de Dios, tenemos guardado nuestro corazón y nuestra mente, lo mismo es como la obediencia, ¿no? Por eso es que, o bueno, pensemos en este ejemplo, en la armadura del cristiano, ¿no? ¿Cómo se le llama a la fe en la armadura del cristiano? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Coraza de justicia, ¿no? No, la coraza de justicia. ¿La fe qué es? Conocimiento. No, pero en la armadura del cristiano. Si buscar en internet, no lo estoy viendo. Por ejemplo, les puedo decir que es el casco de la salvación, el calzado del evangelio, la espada del espíritu. Ya hablamos ahorita de la coraza de justicia, pero falta la fe. ¿Qué era la fe? El escudo era. El escudo. El escudo de la fe, ¿no? El escudo es una protección ahí, ¿no? Entonces, como la fe encierra todo eso, la fe obviamente encierra el amor, encierra el creer, la confianza, y todo eso, la protección, el amor, la confianza, todo eso me genera mi paz, ¿no? O sea, yo soy una persona que vive en paz en la medida en que yo esté protegido. Entonces, la oración, recuerde, la oración alimenta la relación y la relación me da confianza, ¿no? Y esa confianza me permite tener paz. Pero la recomendación ahí que está bueno, que me volví al 6 un poquito, era de no afanarse, orar y ser agradecido. Pero el 7 es proteger, ¿no? Es esa protección a nuestros sentimientos y nuestros pensamientos por medio de la paz de Dios. Detrás de la paz de Dios, ¿qué hay? Relación, fe, amor, confianza, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, lo que dice el versículo 7, básicamente, que esa paz que ya sabemos que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda nuestros corazones, o sea, emociones y nuestros pensamientos, la mente. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Ya nosotros sabemos la gran diferencia que hay en decir en Cristo que decir con Cristo o por Cristo. Son diferentes, ¿no? Cuando uno habla de en, eso ya implica ¿qué? Fusión, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Porque no es lo mismo por o con, ¿no? No, en Cristo. Por eso el Señor decía, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, ¿no? En es fusión. Bien, después venía más adelante el versículo 8 y 9, que dice el versículo 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, que eso sí se lo saben ustedes, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si algo es digno de alabanza, pues en eso piensa. Entonces ya, esa paz, disfrutar de esa paz del Señor nos permite a nosotros que, pues que lo que haya en nuestra mente, o sea, no perdamos el tiempo con cosas vanas, cosas que no tienen nada que ver, más bien esa misma paz nos llevará a nosotros a que lo que nosotros tengamos en nuestros pensamientos, o por lo menos lo que alimente nuestros pensamientos, sean cosas que valgan la pena, sean cosas que edifiquen, lo que dice ahí, ¿no? O sea, si hay algo que es digno de realmente alabanza, pues en que esos sean sus pensamientos, ¿no? Que de hecho, si estamos en una relación con el Señor, disfrutando de la paz con Él, pues esa es la información que nosotros vamos a alimentar, ¿no? Eso es lo que va a seguir alimentando nuestra conciencia espiritual. Información honesta, ya no es nada deshonesto, verdadero, ya nada de mentira, cosas justas, ya nada de injusticia, todo va a ser puro, ya nada de cosas contaminadas, todo va a ser amable, ya nada de cosas que sean obviamente todo lo contrario a la amabilidad, o sea, que sean cosas que molesten, cosas de buen nombre, cosas que sean bien hechas. Ese es el tipo de información que nosotros vamos a empezar a tener en nuestra mente. Y no solamente quedarnos ahí, nada más, sino que viene más adelante lo que dice, y todo eso que por medio del versículo del 1 al 8, que hemos aprendido, que recibimos, que oíste, dice, bueno, todo eso que ustedes ya recibieron y oyeron y vieron, pues háganlo, ¿no? O sea, pónganlo en obra. Y ya, en conjunto de todo eso, ¿cuál es la recompensa? Pues obviamente el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Entonces, es un pasaje que resume en varias cosas de lo que vimos, ser pacificadores,
obviamente regocijarnos en todo, ser personas de oración, no estarnos afanando. Recuerde que el afanarse es ese deseo ya desmedido de hacer algo, ¿no? Por eso es que no es que el afán sea malo, no es que lo que Marta estaba haciendo allá cuando el Señor llegó estaba malo, sino que ella con ese afán de atender se perdió la mejor parte que la aprovechó María, ¿no? Pero el afán es ese deseo ya exagerado de hacer algo, ¿no? Entonces, por eso es que hay un dicho que dice que de las carreras solo queda ¿qué? El cansancio, ¿no? Entonces, hay algunas definiciones inclusives cuando usted busca afán, porque si usted busca afán en el diccionario, creo que yo lo haya buscado, ¿no? Por ejemplo, si yo busco afán en el diccionario, dice deseo intenso que mueve a hacer una cosa, es el empeño o el interés que se pone en una cosa. Pero si uno se mete más digamos, a detalle, a un diccionario bíblico y todo eso, ya la parte, mire que afán, ya por allá en otras definiciones dice agotamiento por pasión. O sea que ese deseo desmedido de hacer algo te genera ¿qué? Agotamiento, ¿no? Que eso, por eso es que el Señor dice no se afanen. ¿Por qué? Porque van a estar agotados, porque ya se van a desgastar, digámoslo así, ¿no? No se afanen. Por eso dice, no te afanes por el mañana, que cada día tiene su propio afán. Preocúpate por tu hoy. Porque si te vas a preocupar no solamente por tu hoy, sino por el mañana, te vas a desgastar, ¿no? Entonces no se afanen. ¿Entiendes? Entonces, bueno, básicamente ahí en ese versículo. Y bueno, ya para terminar esto de la paz, bueno, aquí hay un cuadrito que me pareció interesante del contraste de lo que es la paz del mundo y la paz de Dios, ¿no? Nada más para que cerremos el tema. Por ejemplo, la paz del mundo dice que la paz, el mundo, ¿qué es lo que nos enseña? Dice que la paz debe llegar de forma instantánea, no deberíamos de tener que esperarla. Pero cuando hablamos de la paz de Dios es algo que tiene que ver, porque paz, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora también de la paciencia, la paz y la paciencia por eso van juntas, porque la paz y la paciencia tienen que ver con espera, ¿no? Entonces, no hay que desmayar, por eso el Señor le habla de no pierdas la paz, o sea, manténla ahí, o sea, no desfallezcas, confía, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con creer, tiene que ver con meditar, con lo que hablamos ahora, ¿no? Entonces no es algo así instantáneo, es algo que se construye, ¿no? Por eso lo hablamos, lo del pacificador, es algo que uno va aprendiendo, que va perfeccionando a medida que va viviendo. En el mundo que nos dicen que uno no puede tener paz en medio de las dificultades, y bueno, la paz de Dios dice que sí, la paz puede llegar aún en medio de las pruebas, ¿no? Por eso es que es una paz que supera cualquier entendimiento. La paz es ausencia de guerra en el mundo, ¿no? La paz puede hallarse en cualquier circunstancia en la medida en que uno tenga una relación con Cristo Jesús. La paz se alcanza cuando vives tal como quieres vivir. En el mundo nos enseña eso. En Dios, la paz se alcanza si es que vivimos en el Evangelio y obedecemos los mandamientos, obviamente como producto de un nuevo nacimiento. No es cuando yo viva como quiera, sino cuando yo me someta, me sujete a Dios. Someteos pues a Dios, ¿no? En el mundo que nos dice, la paz es admitir tus faltas y debilidades, nos trae paz. Cuando yo admito mis faltas y mis debilidades, ¿me trae paz? No. Lo que nos dice Dios es, lo único que te trae paz es si realmente hay un arrepentimiento sincero, ¿no? Porque acuérdate que en el mundo no existe el arrepentimiento, existe el remordimiento, ¿no? Hay gente que reconoce que ha fallado, hay gente que reconoce que es débil, pero eso no trae paz. La paz es un arrepentimiento genuino, un cambio de vida, un cambio de naturaleza, un cambio de mentalidad, eso sí trae paz. En el mundo nos dicen que la paz se logra al centrarte solamente en tus propias necesidades, ¿no? Y el Señor lo que nos dice es, en el mundo es, yo logro la paz si es que yo me centro en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me llena, no. En el Dios la paz se llena cuando ¿qué? Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos concentramos en los demás, cuando uno es un pacificador, ahí es donde se llega al verdadero nivel de paz, ¿no? En el mundo dice que la paz se obtiene al procurar la aprobación de los demás, no. Y en Dios nos dice que la paz se logra al procurar ser cada día un mejor discípulo de Cristo, ¿no? Entonces, no es tanto que los demás me aprueben, sino que me apruebe el Señor, ¿no? No es lo que los demás digan de mí, sino lo que Dios opine. Bien, ahí hay más o menos un paralelo entre lo que es la paz del mundo y la paz de Dios. Ya espero que por lo menos este primero de lo que es la paz, pues les haya quedado más o menos claro que es una de las cosas que nos tiene que caracterizar, ¿no? Ser pacificadores, pero para ser pacificadores primero tenemos que tener paz con nosotros mismos, y para tener paz con nosotros mismos primero tenemos que tener paz con Dios solamente por medio de un nuevo nacimiento. Yo sé que todos los de este grupo espero, obviamente, que todos hayamos nacido de nuevo, que todos estemos en ese proceso, y digo estemos porque es un proceso que nunca va a terminar, y que estemos en pro de ser pacificadores, ¿no? Algunos ya lo son, pero es algo que nunca vamos a terminar de perfeccionar. ¿Alguna pregunta sobre la paz? ¿Algún comentario, algo antes de pasar a la paciencia? ¿O ya perdieron la paciencia?
pastor. O sea, que la paz, como decía usted, digamos, es un estado y uno se pregunta que realmente vivir en paz es porque el mal siempre va a estar peleando con el bien, si uno no, en este sistema. Entonces, por decir algo, yo me preguntaba si yo tengo paz, porque a veces hay unas frases que le dice, hermana, tenga paz, tenga paz. La paz, a veces uno dice, bueno, se enoja o se indigna por algo, porque uno está buscando es realmente la paz, es que no te enojes, estés tranquila, no, yo no quiero pelear con nadie, yo mejor me aparto, todas esas cositas. Entonces, ahora cuando usted habla de pacificadores, realmente nosotros como cristianos, digo yo, bueno, no generalizo, pero nos falta ser pacificadores, porque siempre estamos buscando la paz, o sea, como el interés nuestro. No, yo no hablo de más porque de pronto no quiero pelear con mi vecina o con mi hermano, pero realmente vemos que en el gremio cristiano falta muchos pacificadores, o sea, uno ve que hay gente que no conoce del Señor, hay gente que se está perdiendo en este sistema y somos indiferentes a eso. Entonces, realmente esa paz que estamos buscando, como dice, en armonía con el Señor y en relación con el Señor, es para solamente nuestro interés, o sea, no ir a incomodar al vecino, no ir a que de pronto le caiga yo mal y buscando siempre lo nuestro. ¿Sí me entendés lo que quiero decir? Sí, de que faltan pacificadores, siempre hacen falta, ¿no? O sea, cuando el Señor decía, manden obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pacificadores, definitivamente. Y lo que dice Milena es cierto, a veces entendemos que debemos ser pacificadores, pero muchas veces no lo somos, precisamente por evitar no caer mal o conflictos. Pero mire lo que decía Pablo ahorita de aquellos pacificadores, ¿no? Esas personas combatieron conmigo el evangelio, combatieron, o sea, entraron en combate, ¿no? O sea, no lo pensaron dos veces, ¿no? Hoy estamos en una sociedad hoy en día que uno siempre trata de ir a lo que Fernando decía al principio, ¿no? De que ya no se predica fuerte o cosas así, porque la gente está pensando más en no incomodar, ¿no? Y hablamos ahorita de que está bien, hay que saber decir la verdad, pero la verdad nunca puede dejar de ser dicha, ¿no? Que hay que saberla decir, sí hay que saberla decir, para que la forma en que la digamos no sea una piedra de tropiezo. Por eso es que el Señor era un maestro en eso, ¿no? Y la palabra misma, acuerden cuando Natán fue a reprender a David, él no le llegó con los tacos de frente a insultarlo y a condenarlo y todo, no, él llegó y le dijo, mira, siéntate que te voy a contar una historia y comenzó a contarle la historia que ustedes conocen de la vaquita, el vecino y todo eso. Y al final lo puso a pensar a David ¿y qué piensas tú de ese hombre? Y dice, no, ese merece morir. Bueno, pues tú eres ese hombre. ¿Me entiendes? Entonces le dijo una gran verdad, fuerte, dura, pero se la dijo bien dicha, ¿no? Lo puso a meditar, lo puso a pensar y al final el mensaje caló, ¿no? Entonces la verdad siempre tiene que ser dicha, o sea, en la medida en que lo sepamos decir. Ahora, obviamente entendemos, hay gente que es mucho más explosiva que otra, que tiene, para no adelantarme a lo que sigue, que tiene menos paciencia, pero es parte de eso, ¿no? Por eso es que a uno le dice, no pierda la paz, porque a veces se le está subiendo a uno que si sigue así, dice, no pierda la paz, porque si pierde la paz, ya ahí sí, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, pero sí hacen falta pacificadores, obviamente, la iglesia está en crisis, o sea, es una realidad que hay que aceptar, no todas, pero la gran mayoría de la iglesia del Señor está dormida, por eso es que el Señor dice, despiértate, tú que duermes, ¿no? Es que si yo no veo manos, ¿no? O sea, si alguien quiere opinar, nada más abre el micrófono. No estamos oyendo, mire lo que usted está hablando. Pastor, ¿puedo hacer algo? Redondeando eso que dices tú de esta gente que estaba combatiendo ahí cuando se lee Filipenses con Pablo,
ellos estaban en un mismo sentir. Usted sabe que las iglesias no estamos en el mismo sentir, aunque nos veamos ahí, pero estamos diferentes sentir. Entonces es una parte que está fallando, ¿me entiendes? Ahí está Marielitos con la mano. Sí, bueno, yo lo que quería aportar era de que muchas veces nosotros en el diario vivir, ya sea en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que andemos, como hijos de Dios, como cristianos, digamos, incluso situaciones que se pueden presentar en la iglesia y como les digo, fuera de la iglesia, evidentemente uno tiene que optar por ser pacificador. Hay situaciones, como les digo, que pasan, que en realidad yo lo que me hago dentro de mi corazón es decirme, ok, yo soy la hija de Dios, yo soy la que conozco de Dios. Si algo sucedió con alguien que es ajeno a la congregación o incluso en la congregación también uno lo que tiene que hacer es eso, o sea, decir, soy yo la que tengo que aplicar el hecho de que yo debo de ser pacificadora, de que la palabra me dice, bienaventurado los pacificadores. Entonces, eso me ha ayudado a mí mucho en cuanto a al diario vivir, porque estando fuera, si pasa algo con alguien que no es cristiano, aún más, yo digo, ok, yo soy la que conozco de Dios y yo debo de aplicar lo que yo conozco. Entonces, prácticamente eso me ha ayudado, bueno, a mi esposo y a mí, a los dos, nos ha ayudado mucho en cuanto a decir, soy yo el que conozco, soy yo la que conozco, entonces debemos de tratar de apaciguar la situación para que no vaya a más. Sí, eso es como cuando, por ejemplo, a uno a veces le pregunta, es que viera que yo no me hablo con mi papá o yo no me hablo con alguien. Y digo, bueno, pues es que tú eres el cristiano, ¿ah? Tienes que dar el primer paso, tienes que caminar la milla extra. ¿Recuerdas lo que hablábamos alguna vez de caminar la milla extra, ¿no? De, si alguien te pide la capa, dale no dale solo la capa, dale la túnica. Si te piden la mejilla, dale la otra. Es porque siempre se espera de que como cristianos, obviamente, demos una parte más, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de eso de caminar la milla extra? De la costumbre que había de los romanos, nada más para el que no sepa esa anécdota. Esa era una costumbre que había, ¿no? O sea, los romanos, por ley, ellos podían obligar a cualquier persona que viera en la calle a que le cargara, a los judíos, a que les cargaran su carga una milla. Por eso fue que a Simón de Cirene lo pusieron a que le cargara la cruz al Señor y le dijo, hey, tú carga eso. Y él dijo, ni le preguntaron si quería, no, esa era una obligación, una milla, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice, si alguien te pide una milla, pues dale una milla más, camina nada más, o sea, pon tu parte, ¿no? Nada más para que quedara claro eso a los que no supieran esa historia. Entonces, siempre Sí, se claro. espera, ¿no? Siempre hay una expectativa más alta de nosotros como cristianos en todo lo que hemos estado viendo del carácter de cristiano, en cuanto al amor, en cuanto a la templanza, siempre se espera más. Y por eso cuando uno le entrega su vida al Señor, hay muchos ojos encima de uno, ¿ah? Para ver qué es lo que uno hace, cómo uno vive, cómo uno actúa, cómo uno se desempeña, porque ya hay una expectativa no solamente de Dios hacia nosotros, sino de la gente también, ¿no? Y no es que nosotros querramos agradar a la gente, sino que en la medida en que uno agrada a Dios, pues obviamente indirectamente agrada a la gente también. Entonces sí se espera de eso, de que uno sea el que dé el primer paso, que uno sea el que llame a la paz, digamos, tanto en un conflicto natural como obviamente la pacificación que más se espera es llevar a la gente a la amistad con Dios, obviamente que sí. Pero a veces ya estamos hablando entre cristianos mismos, ¿no? Entonces nos toca también mediar ahí en algunos conflictos y en la medida en que uno esté más relacionado con el Señor, pues más capacitado estará de poder ser ese puente de reconciliación. ¿Alguien más quisiera decir algo o seguimos? Mejor sigamos para la paciencia porque se nos pierde la paciencia. Bueno, hablemos de la paciencia. Este es un tema que, como les dije, ya lo habíamos tocado, pero vamos a verlo rápidamente, lo que tiene que ver con la paciencia, ¿no? O sea, lo que vimos ahorita de la paz y la paciencia están ligados, tienen la misma raíz. De hecho, la paciencia es una espera con conocimiento, esa es la definición de paciencia. Y algo que podríamos ver es que si hay algo que caracteriza a este sistema en el que estamos viviendo es la falta de paciencia. O sea, los que andamos en la calle a veces, bueno, ahorita menos que antes, pero
todo eso, ese asunto de las presas, de las marchas, el desempleo, el aumento de la gasolina, bueno, tantas cosas, el acelere en general del sistema en el que vivimos, pues hace que uno diga que pierde la paciencia, ¿no? Es que se pierde la paciencia con mucha facilidad, pero ¿será que uno la pierde o se la hacen perder o qué? ¿No? Porque eso es muy común, ¿no? Cuando uno dice, es que tal persona me hace perder la paciencia, o sea, o uno podría decir, que de hecho más adelante se menciona, decía, es que los fariseos le hacían perder la paciencia al Señor. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Pero no, no era que el Señor perdiera la paciencia, realmente no, él no perdía la paciencia, realmente todos esos enfrentamientos que él tenía con los fariseos era, o sea, demostraciones de más amor que esas no había. Ir a esa gente que la gente las trataba con una devoción tan tremenda, decirles lo que eran y lo que tenían que hacer, pues eso requiere de mucho amor. Ahora usted dirá, pastor, pero el Señor ahí sí les decía la verdad, pero ¿será que esa era la forma? Bueno, por el rango que ellos tenían, esa era la forma, ¿no? El Señor no podría de una manera sumisa y ir a decirla, no, porque ellos están muy altivos, ¿no? Entonces, esa era la forma, cada forma es efectiva en la medida en que el mensaje llegue. Entonces, no es que uno pierda la paciencia, no es que la gente le haga perder la paciencia a uno, sino que uno la pierde, ¿no? O sea, uno es el impaciente, no es que la gente te aire, sino que tú te airas porque eres un iracundo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de dónde vienen nuestras guerras? Acuérdese, de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Entonces, el que pierde la paciencia es uno. Pero, ¿la paciencia qué es? Bueno, es el arte de esperar con conocimiento, como les decía ahorita. La paciencia viene del latín paciencia, no sé si así se diga, pero viene de ese latín que significa sufrimiento, ¿no? Básicamente describe la capacidad que posee una persona para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Eso es lo que caracteriza la paciencia. La paciencia también representa la facultad de aprender a aguardar por alguien o algo sin perturbarse durante la espera. Entonces, ahí hay dos tipos de definiciones, ¿no? Por eso es que esa persona, por eso a las personas que están en los hospitales, que están internadas, les llaman pacientes, ¿no? Son pacientes, porque son personas que están ahí atravesando alguna situación y ahora te diría, pasa, pero los pacientes pierden la calma, algunos sí, pero no deberían, ¿no? Porque por eso se les llama pacientes. O sea, en estos días que fuimos a Marco le sacaron las 4 cordales que estábamos ahí esperando, nosotros llegamos ahí al hospital como a las 7 de la mañana, salimos como a la 1 de la tarde, y entonces ahí donde vimos con Milena cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Porque 3, 4 horas ahí no espera, entonces uno veía que a veces llevan algunos pacientes, ¿no? O sea, los llevan, y esos pacientes ahí en las sillas de ruedas, ahí esperando. Entonces, y eso que es a un ratito, hay gente que ya lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta a veces gente que ya rato, pues, internados. Entonces, ¿qué les queda? Pues estar ahí, esperar, sin perder la calma, aunque es muy difícil, pero por eso es que se le llama paciente, porque es esa capacidad de que uno pueda soportar situaciones sin perder la calma, ¿no? O también de esperar o aguardar por algo, por eso es que uno dice, es que veas cómo tengo paciencia aquí esperando, ¿no? Y nada más me adelanto en algo de que la paciencia no se desarrolla esperando en un jacuzzi, como dice más adelante, o ahí no. Es que estoy aquí esperando que salga yo no sé qué en un jacuzzi, no, ahí no. La paciencia se desarrolla en una sala de espera, en un hospital, en una cárcel, en sitios de esos que tengan que ver con la adversidad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios paciente, dice el Salmo 103:8 que misericordioso y clemente Jehová, es lento para la ira y es grande en misericordia, o sea, es muy paciente, y básicamente la paciencia de Dios se refleja, se manifiesta por medio de su misericordia, ¿no? O sea, el Señor es misericordioso. Bueno, sí, aunque todo tiene su límite, ¿no? La paciencia de Dios, aunque está ahí, todo tiene también su límite. Hay una parte en Éxodo 33:3 cuando el Señor le decía a Moisés, mira, ahí está la tierra prometida, lleva al pueblo ya, yo llego hasta aquí porque es que no vaya a ser que de aquí a allá yo los consuma en el camino, como dice, uy, no es que ya me tienen hasta aquí, ¿no? Bueno, no dijo hasta aquí porque Dios está frente, pero sí, la paciencia de Dios también no hay que abusar, ¿no? De hecho, en la parábola aquella de la higuera, recuerda que él decía, bueno, llevo 3 años viniendo aquí, nada, muy paciente, pero bueno, démosle un añito y si no se corta, porque la paciencia tiene su límite también.
Entonces, hay algunos ejemplos en la Biblia de la impaciencia, que es todo lo contrario a la paciencia. Y bueno, Saúl, en dos de esos ejemplos, ¿se acuerda cuando que Samuel se fue y no aparecía? Entonces ahí mismo él, movido por su impaciencia, ofreció holocausto, cuando el holocausto solamente lo podría hacer Samuel porque era sacerdote, ¿no? Era algo destinado a los sacerdotes, pero por su impaciencia Saúl dijo, no, yo lo voy a hacer porque este no volvió. También otro caso de Saúl, cuando estaba asediado por el enemigo y clamó a Dios y Dios no respondió, él mismo se fue a consultar a una divina por impaciente, ¿no? Perdió la paciencia. ¿Okay? El pueblo de Israel, cuando Moisés se fue a recibir la ley, que se demoró más de la cuenta, ya el pueblo se impacientó y más bien hicieron un becerro de oro y todo. Entonces, hay algunos ejemplos en la Biblia de la impaciencia, ¿no? Que es la pérdida de la paciencia, ¿no? Entonces, este versículo, si ustedes ven qué curioso este versículo, me parecía a Abel Pacheco, ya qué curioso, ya qué curioso. Santiago 5, del 7 al 11, del 7 al 11, Alonso, no, del 7 al 11. Santiago 5, del 7 al 11, dice la palabra del Señor, por tanto, hermanos, tened paciencia. Miren todas las veces que aparece la palabra paciencia ahí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de afición y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Miren, nomás en ese pasaje aparece 5 veces la palabra paciencia, ¿no? Entonces hace mucha referencia. Y ahí podemos nosotros identificar 3 aspectos que son bien importantes y que tienen que ver con la paciencia, ¿no? Por ejemplo, el primero es, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia? Bueno, ahí dice en el versículo 7, ¿no? Hasta la venida del Señor. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la siega, guardando con paciencia hasta que sea hallado. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. O sea, la segunda venida del Señor, pues obviamente las señales son más claras, cada vez está más cerca, uno no podría decir cuándo va a ser y todo eso, pero hay que tener paciencia, o sea, hasta allí, porque ya cuando el Señor venga por su iglesia y todo lo que ya sabemos, pues ya no necesitamos tener paciencia, porque acuérdense que la paciencia tiene que ver con ¿qué? Con espera, ¿no? Tiene que ver con espera. Entonces, si ya el Señor viene, pues ya dejaremos como la buena esposa de estar esperando y más bien nos iremos a ¿qué? A disfrutar de las bodas del Cordero, ¿no? O sea, que es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, también menciona ahí que, mire, pone el ejemplo del labrador que espera el fruto de la tierra. Entonces, imagine usted, si un labrador, un campesino, tiene claro el concepto de la espera, de la paciencia, pues mucho más nosotros supuestamente que tenemos más información, ¿no? Entonces, se nos pide por lo menos que imitemos la paciencia que tiene ese labrador, que no se impacienta, sino que con paciencia aguarda que llegue la lluvia y a que salga el fruto, ¿no? Entonces, lo primero que vimos en el pasaje es, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor, ¿no? Es lo que dice la palabra ahí. Ahora, lo otro dice, ¿cuál es la razón más grande por la que debemos tener paciencia? En ese mismo versículo dice, 5, 8 y 9, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, una razón de peso, obviamente, por la cual debemos de tener paciencia, ¿cuál es? Porque la venida del Señor está cerca, hermano. La venida del Señor está cerca, entonces, y necesitamos de la paciencia para poder alcanzar las promesas, ¿no? Mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has aguardado la palabra de mi paciencia, pues yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Hay gente que aprovecha este versículo para decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque dicen, sí, es lo que dice ahí, bueno, eso es un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que la gente dice, sí, es lo que dice ahí, que dice que el Señor te va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Eso quiere decir que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Bueno, acuérdate que alguna vez vimos eso entre los que sí y los que no. No, eso no dice eso exactamente ahí. Ahí el Señor dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Entonces, ¿quién dice que no es que en medio de la tribulación el Señor nos va a guardar ahí, aún en medio de la tribulación que ha de venir, ¿no? Porque la tribulación, ¿para qué viene? Para probar a los que moran sobre la tierra, para ver quién es quién, ¿no? Quién se mantiene, quién persevera, quién aguanta, ¿no?
¿entienden? Entonces, pero nada más quería mencionar ahora que me acordé de eso, que utilizan ese versículo para decir, sí, ahí está clarito, el Señor nos va a guardar de la prueba, o sea, no vamos a pasar la tribulación, pues eso no es lo que dice ahí. Pero el caso es que la razón más grande por la que debemos tener paciencia, ¿cuál es? Pues cada vez está más cerca la venida del Señor, o sea, si hemos aguantado hasta ahora, hemos perseverado, hemos sabido esperar, pues no perdamos la paciencia, ¿no? No la perdamos. Y lo otro es, ¿cuál es la recompensa? La dicha del que tiene paciencia. Bueno, Santiago 5, 10, 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quién? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Acuérdense que bienaventurado que es, doblemente dichoso, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces, nos pone, digamos, como dicha de la paciencia el ejemplo de los profetas, ¿no? Y de Job. Entonces, ¿qué podemos hablar de lo que están poniendo ahí como referencia? Bueno, por ejemplo, el caso de Abraham, que se le llama el padre de la fe. Recuerda que Abraham esperó 25 años para haber cumplido la promesa de su hijo, o sea, tuvo paciencia. Jacob esperó 14 años para poder casarse con su amada Raquel, tuvo paciencia, ¿no? Los profetas fueron un ejemplo de paciencia. Los eran, pastor, pero los profetas casi todos murieron. Mire, por ejemplo, Isaías murió aserrado, Jeremías lapidado. O sea, uno diría, eso es paciencia, pastor. Bueno, claro, o sea, la muerte que tuvieron fue dolorosa, pero acuérdense que la paciencia, y que vimos ahora anteriormente la paz y el gozo y todo eso, no tenía nada que ver con eso. En algunos casos de ellos se sintieron halagados. Imagínense que el mismo Pedro dijo, no, a mí crucifíqueme boca abajo, ¿no? Porque yo no soy digno ni siquiera de ser crucificado como mi Señor. Entonces, algunos de ellos no importaba tanto cómo murieron, sino la forma en la que esperaron, desarrollaron la paciencia y la recompensa que ellos sabían por su fe que iban a tener, ¿no? En el caso de Moisés, imagínate, Dios capacitó a Moisés 40 años. ¿Ustedes imaginan una capacitación de 40 años? Tremendo, ¿eh? Si uno va a hacer un curso de 6 meses y lo piensa 2 veces. Y al final, bueno, no sé si está más adelante, pero sabemos que Moisés al final, por un caso de impaciencia, al final se perdió la bendición de entrar en la tierra prometida, porque el perder la paciencia no es en vano que diga que la paciencia es necesaria para alcanzar las promesas, ¿no? Si uno la pierde, está muerto, está listo para la foto, ¿no? Entonces, por eso habla de los profetas ahí, que los tomáramos como ejemplo, ¿no? De la recompensa que ellos tuvieron. Pero también nos hablaba de la paciencia de Job, ¿no? Porque la paciencia de Job fue probada por varios medios, ¿no? Pobre Job. Pero, por ejemplo, se usaron varios canales para medir la paciencia de Job. Por ejemplo, en el caso de Job 7.5, el caso de la enfermedad, donde él hablaba de, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel está hendida y abominable. La enfermedad fue un canal para medir la paciencia de Job. Job 19:17 hablaba de, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extraños le rogaba. O sea, la esposa de él también fue un canal para medir la paciencia. Fue alguien que le decía cada rato, reniega y muérete de una vez. O sea, imagínense, la esposa, ¿no? Los amigos, ahí en Job 19 dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Su parentela, ya más adelante en Job 19:13 dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, a mis conocidos como extraños se apartaron de mí, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Dice que hasta los criados ni le hacían caso. En Job 19, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Entonces imagínense todo lo que, por los diferentes canales que al final fue medida la paciencia de Job. Y al final, ¿cómo fue que él pudo aguantar tanto? O sea, porque él no claudicó, ¿no? Básicamente la fe que él tenía. Imagínense, Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, y aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. O sea, imagínense, ¿por qué aguantó Job tanto? Por la paciencia. ¿Y por qué la paciencia? ¿La espera con qué? Con conocimiento, o sea, esa convicción que él tenía, decía, no importa lo que pase, no importa todo eso que me pasó, que les dije ahorita, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que lo he de ver, ¿entienden? Esa convicción, esa fe, esa paciencia, espera con conocimiento al final le permite aguantar, y todos sabemos el final de Job, ¿no? O sea, cuando habla de que Dios es misericordioso y compasivo, todos sabemos cómo terminó Job al final, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la paciencia? Pues muchas cosas, ¿no? La paciencia, imagina que la paciencia, si usted busca paciencia en la Biblia,
que la paciencia tiene que ver con espera y todo eso, pero la palabra paciencia, paciencia como tal, aparece 47 veces en la Biblia y de esas 47, 45 aparecen en el Nuevo Testamento, porque todas hacen alusión ¿a qué? A la espera del Señor, ¿no? A la espera, están ligadas ahí con la espera del Señor, por eso es que se menciona mucho en el Nuevo Testamento. Entonces, Hebreos, por ejemplo, Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, lo que hablamos ahora. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, estamos hablando de por qué es importante la paciencia, ¿no? Y les mencionaba el caso de Moisés, que por perder la paciencia perdió la bendición. ¿Por qué más es importante la paciencia? Bueno, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Es importante la paciencia para que nos soportemos los unos a los otros. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué es importante la paciencia? Porque, lo que les decía ahorita, para ganar vuestra alma. Si perdemos la paciencia, estamos fritos. ¿Para qué más? Apocalipsis 2:3. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Para qué? Para poder perseverar es necesaria la paciencia, ¿no? Recuerden que perseverar, ¿qué es? Mantenerse firme hasta el final, ¿no? Como Job. A Job, ¿qué le sirvió a Job para seguir, a pesar de todo lo que le pasó, perseverar y mantenerse hasta el final? La paciencia, ¿no? O sea, el conocimiento que él tenía, la fe, ¿no? ¿Por qué es importante la paciencia? Colosenses 3:2. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Entonces la paciencia hace parte de nuestro vestido, ¿no? De lo que nos distingue. Porque mire lo que dice ahí, vestidos pues. Entonces es como un vestido espiritual, ¿no? El vestido del cristiano, el uniforme del cristiano, el testimonio del cristiano. Entonces, eso es como cuando uno cuando uno le va a poner un uniforme, diga, bueno, vestidos pues con qué, póngale la corbata, la camisa, las medias, el pantalón, la correa o la faja, póngase, ¿me entiendes? Son cosas que componen un vestido. Entonces, vestidos pues espiritualmente, ¿con qué? Pues benignidad, misericordia, humildad, paciencia, hace parte de nuestro vestido de cristiano, ¿no? ¿Por qué más es importante? Primera Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es uno de los caminos a escoger, ¿no? Que era el consejo que Pablo le daba a Timoteo, ¿no? Cuando le decía, huye de esas cosas, cuando toda esa gente que se ha desviado por la avaricia, el amor al dinero, huye, más bien persigue esto, ¿no? Y es uno de los caminos que hay que perseguir. ¿Por qué más? Segunda de Timoteo 4:2 dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces la paciencia es necesaria para predicar, ¿no? Y los que predicamos y evangelizamos y todo eso, saben que realmente se necesita mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Bien, entonces, considerando la importancia de la paciencia, entonces, ¿cómo se consigue? Bueno, ya eso ustedes lo saben porque lo hemos mencionado, que como dice Santiago 1:2, hermanos, tenemos cuando saquéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tengan la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué es lo que produce paciencia? La prueba, ¿no? Como les decía, no es esperando ahí en un jacuzzi ni nada de eso, ¿no? Entonces, a veces hay mucha gente que pide paciencia, pero entendiendo que cuando uno pide paciencia, lo que está pidiendo es que venga prueba, porque la prueba es la que produce la paciencia, ¿no? Y nos habla de lo que leímos ahí de que nosotros podamos no tener gozo, sino tener sumo gozo. O sea, es un gozo elevado a quién sabe la cuánta, ¿no? Y entonces, el tener paciencia nos llama a... Job siempre se pone como un ejemplo de paciencia, ¿no? Recuerda que Job decía, cuando la mujer le decía, reniega de Dios y muérete, él decía, ¿pero por qué? Si Jehová es el que da y Jehová es el que quita. O sea, ¿acaso me voy a alegrar yo de lo bueno nada más? No, Señor. Él da y él quita, ¿no? Entonces, sea el nombre de Dios bendito. Entonces, eso, ¿cómo lo podría uno decir? Cuando uno es una persona de paciencia, ¿no? Y entendiendo que la paciencia, ¿qué es? Esperar con conocimiento de causa, ¿no? No perder la fe, no perder la esperanza. Ok, bueno, ahorita que mencioné la fe y la paciencia, ya para ir cerrando, la fe y la paciencia son hermanos gemelos, ¿no? Van ahí de la mano, ¿no? Uno va con el otro, ¿no? Si uno pierde la paciencia es porque perdió la fe, si uno pierde la fe, lo más seguro es que pierda la paciencia. Ambos requieren que uno desarrolle cierto grado de madurez, ¿no? Acuérdense que la madurez no tiene que ver con la edad, ¿no?
La madurez, una persona es madura cuando es responsable y la responsabilidad es cuando uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? La madurez tiene que ver más con conocimiento, y que es lo que alimenta a los dos, ¿no? La paciencia se espera con conocimiento, la fe es el fruto del conocimiento, entonces los dos tienen que ver con conocimiento. Por eso es que los jóvenes, y uno podría hablar ahí de jóvenes en lo natural, que a veces son los que más se apartan, pero también jóvenes en lo espiritual, ¿no? Personas que pueden llevar muchos años en las iglesias, pero no han madurado espiritualmente, entonces por eso son personas que ante cualquier adversidad se apartan, ¿no? Caen facilito. ¿Por qué? Porque no tienen esa convicción, esa espera con conocimiento. Entonces quieren todo para allá, ¿no? Recuerden que lo que hablamos ahora ya de la paz, que en el mundo dice, no, la paz debería llegar ya, uno no debería de tener que estar esperando. Y Dios, ¿qué nos dice? Es algo que se construye, es algo que se espera, ¿no? Es algo que se va madurando. Entonces, un modelo de paciencia obviamente fue el Señor. Cuando Él, ¿se acuerda que le decían, maestro, tal, y se acabó el vino? Y yo, no, mi hora todavía no llega. Supo esperar, o sea, todo tenía su tiempo, ¿no? Todo tenía su tiempo. Y no solamente en arrancar su ministerio, la paciencia que el Señor tenía con los discípulos era tremenda, ¿no? A cada rato les decía, bueno, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan cuando lo despertaron en la barca? ¿Dónde está su fe? Como queriendo decir, ya hemos caminado ya bastante, ¿y dónde está lo que ustedes conocen de mí, no? ¿Dónde está? De hecho, le decía a la gente allá, ¿se acuerdan cuando les digo, ustedes me buscan a mí? No porque creen en mí, ni las señales, sino porque comieron pancito y se saciaron, ¿no? ¿Entiendes? Era mucha paciencia la que él tenía que tener con la gente. En Juan 1:43, ¿se acuerda que él, como el Señor todo lo sabe, ¿se acuerda que decía, la gente decía, ¿y será que de Nazaret sí sale algo bueno? ¿Se acuerdan? Todo lo que él tenía que lidiar, ¿no? Tener paciencia y todo eso, ¿no? Esa parábola que está en Lucas 29 de los labradores malvados, ¿se acuerdan que es una analogía tan casi exacta del Señor con la humanidad, de que alquiló la viña, mandó a un sirviente que cobrara y lo mataron, mandó a otro y lo mataron, dijo, no, voy a mandar a mi hijo y lo mataron también. Entonces, es un ejemplo como de la paciencia que Dios mismo ha tenido con la humanidad, ¿no? Entonces, es un ejemplo, digamos, una ilustración muy buena de lo que es la paciencia. Básicamente el secreto de por qué el Señor era paciente, pues el amor. Recuerda que el amor es el que mueve todo, ¿no? Que era lo que yo les decía ahorita de que si uno realmente era que el Señor era impaciente con los fariseos, no, era que había tanto amor en el Señor que esa era la mejor manera que él veía de decirle las cosas, porque acuérdense, el Señor a todo el mundo no le hablaba como le hablaba a los fariseos, porque acuérdense que hay un principio bíblico que al que más se le da, más se le exige, ¿no? Entonces, usted no puede ser blandito con alguien que usted sabe que puede dar más. Usted tiene que exigir más, ser más rígido. Ahora, si alguien que apenas está empezando, pues sí, diferente, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor era tan duro con los fariseos, porque ellos eran maestros de la ley. Ellos eran los que más bien deberían guiar al pueblo, pero el Señor decía, es que yo veo a esta gente que no tienen ni ovejas. Digo, son ovejas sin pastor, aunque hubieran tantos líderes, pero no tienen pastores. No había gente que realmente los guiara, ¿no? Entonces, básicamente, el secreto del Señor era demasiado amor, tenía que tener mucho amor. Ahora, ¿por qué se habla hablo yo del amor y tiene que ver con la paciencia y la fe? Porque tienen que ver con conocimiento. Ya habíamos dicho que la fe es el fruto del conocimiento, que la paciencia la espera con conocimiento, ¿no? Al final se une a este dúo, se une uno para formar un trío que es el amor, que tiene que ver con conocimiento, porque recuerden que no se ama lo que no se conoce, ¿no? Todo tiene que ver con conocimiento, ¿no? Y los que somos padres, los que somos amigos, los que somos hermanos, todos los que estamos aquí, sabemos que muchas veces tenemos paciencia los unos con los otros, paciencia entre hijos y padres, es porque hay amor de por medio, ¿no? Si no hubiera amor, creo que ya hubiéramos volado la paciencia, quién sabe a dónde. Pero como hay amor, eso nos permite ser pacientes, ¿no? Tener paciencia. ¿Por qué uno es paciente con los niños? Porque los ama, ¿no? ¿Por qué uno es paciente con los adultos mayores? Porque los ama, ¿no? A veces hay gente que es paciente con sus adultos mayores de su entorno, pero no soporta a otros que no sean de su entorno. Entonces, ahí hace falta perfeccionar el amor, ¿no? Un amor condicionado, ahí nada más algún círculo, pero debería ser en general, ¿no? Entonces, nada más termino con esto. La paciencia no es opcional para nosotros, o sea, es algo que se nos demanda, o sea, nosotros estamos llamados a ser pacientes, ¿no? Es un mandato, es un mandamiento. Entonces, por eso es que se exhortaba demasiado en muchas ocasiones de que se demostrara la paciencia. Y no solamente esto de la paciencia, que es lo que estamos viendo hoy, pero el amor y lo que vimos, el gozo, eso es mandatorio. O sea, no es
que si quiero o no quiero, el perdón cuando lo veamos, que no hace parte del fruto del Espíritu, pero que es parte de lo que nos debería caracterizar, es obligatorio, ¿no? Entonces la paciencia es un fruto que nos caracteriza, es un don porque es una capacitación que hemos recibido del Señor, pero también es un mandato. O sea, estamos llamados a ser pacificadores, y para ser pacificadores tenemos que ser personas que desarrollemos la paciencia. Bien, por ahí andaba el tema de la paz y la paciencia. No sé si alguien quiere comentar algo sobre la paciencia o ya perdieron la paciencia. Voy a dejar de compartir. Y bueno, ¿alguien quiere opinar algo? Pastor, yo solo quería decir que hoy era una enseñanza que estaba necesitando, así que le doy muchas gracias. El Señor es muy bueno y en su provisión Él nos da lo que necesitamos siempre, ¿verdad? Eso de tener paz y el saber esperar y esperar con conocimiento de quién es Él es algo que definitivamente hoy ocupaba, así que muchas gracias. Qué bueno, Kim. Sí, es algo que uno generalmente, a veces creemos que no la necesitamos, ¿no? Pero sí, o a veces nos creemos que somos personas pacientes y cuando menos nos damos cuenta que no hay mucha paciencia de la que creíamos, ¿no? Pero sí es importante no, es que mira, a veces uno lo ve como un dicho, ahora que Milena lo mencionaba, que le diga, no, tenga paz, no pierda la paz, es muy fácil decirlo o escucharlo, ¿no? Pero a veces no es tan fácil como suena, ¿no? Porque esa paz ya vimos todo lo que implica, ¿no? No cualquiera lo es, es algo que hay que desarrollar y algo que hay que perfeccionar, ¿no? Pero no, qué bueno, Kim. Gracias. Pastor, por ejemplo, la paciencia, pues, que enseña la palabra y que tenemos que irla desarrollando, es esa paz con conocimiento, pero bueno, a veces la manejamos bien en la iglesia y todo, pero a veces perdemos la paciencia con nuestra familia, con nuestros vecinos, en el trabajo, no le tenemos paciencia al jefe que lo llama uno 3, 4 veces. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿eso es una paciencia ya natural o no tiene nada que ver con lo espiritual? Sospecho que me han visto haciendo mala cara cuando mi jefe me llama 3 o 4 veces. Pero bueno, ese es otro tema. No, o sea, yo creo que, a ver, sí pierde uno la paciencia, o sea, yo no voy a negar, aquí vemos 5, 10, 15, 23 personas, de que uno diga, mira, yo nunca he perdido la paciencia. Yo creo que en algún momento la hemos perdido, pero lo importante no es si la hemos perdido o no la hemos perdido, sino que nosotros hayamos por lo menos meditado en decir, wow, eso no debería haber actuado así, ¿no? Porque acuérdense, el ser uno rígido o el ser, digamos, ¿cómo le podemos llamar? A lo que me quiero referir es que, por ejemplo, que cuando el Señor le hablaba a los fariseos, no era que él perdiera la paciencia, no es que, mira, le hicieron perder la paciencia al Señor, no, él no perdía su paciencia, sino que era la forma en hablarle a un grupo de personas que ameritaba que se les hablara así, ¿entiende? Entonces, no quiere decir que cuando uno le contesta a una persona de una manera fuerte, rígida, o sea, con carácter, no es que perdió la paciencia, sino que muchas veces la situación lo amerita, ¿no? Ahora, lo que decía Milena es que muchas veces si uno es paciente con unos y es impaciente con otros, entonces, ¿cómo se podría interpretar eso? O sea, es algo en lo que uno debe trabajar. Si uno es o no es una persona que desarrolla la paciencia o es un pacificador, por decir la palabra que lo caracteriza. Porque no debería ser así. No puede ser que yo ame a unas personas y a otros no. No puede ser que yo le tenga paciencia a algunos niños y a otros no. O que yo le tenga paciencia, por ejemplo. Eso es como los que aman los perros, ¿no? Cuando una persona ama los perros, cualquier perro que se le acerque, o sea, usted ve que ya comienzan a acariciarlo, porque así es, ¿no? La persona que le nace eso, ¿no? Entonces, cuando uno es paciente, digamos, con los adultos mayores, pues obviamente hay un cariño especial con los que son cercanos a uno, sus abuelos, sus padres, lo que sea, pero por lo general uno, cuando está con adultos mayores que no son del círculo familiar de uno, no sé si a usted le sirve pensar uno en sus propios padres, en sus propios abuelos y decir, wow, entonces eso como que a uno lo llama a ser más expresivo, más cariñoso, ¿no? Pero ya, digamos, lo que hablaba Milena ahorita de que si uno es paciente con la gente de la iglesia, pero ya con gente que no es de la iglesia ya se le vuela la paciencia, no debería ser, ¿no? Porque
uno no, dos, como dicen, de una misma fuente no salen dos aguas, ¿no? No debería, digamos, ser una persona que muestre diferentes caras, porque si algo nos debería caracterizar a nosotros es ser personas que no cambiamos, que no somos cambiantes, que nos mantenemos siempre iguales, cualquiera que sea la situación, ¿no? Insisto, a veces hay situaciones que ameritan que uno hable más duro, lo que sea, pero no es que uno pierda la paciencia. Pero no sé si a eso se refería Milena o qué era exactamente. Ah, bueno, no hablé de hacer de mala cara cuando lo llama el jefe a uno, es que a veces abusa. Pero no es eso. De hecho, no es que uno pierda la paciencia, sino que a veces uno está ocupado y todo ese asunto. Pero no. Cualquier cosa, de todas formas, no le manden este video. Pastor. Dígalo, David. No vaya a hablar de su jefe. No, es que ahorita hablando lo que la pastora estaba comentando, a mí la vez pasada me sucedió algo similar. Se me acercó creo que era un muchacho pidiéndome plata. Y yo estaba así como centrado comprando lo que estaba comprando. Y él me estaba insistiendo cada rato. Y yo le digo, no tengo ahorita, no tengo. Y así como que yo lo hice de una manera, no sé, como que no muy agradable. Entonces, despuesito, como a los 2 minutos, viera que me sentí mal, ¿verdad? Porque yo digo, wow, en realidad, a pesar que no tengo y me está pidiendo, esa no es la manera correcta, ¿verdad? De decirle que no. Entonces, como que el Espíritu Santo en uno, ¿verdad? Y la palabra también, como que uno lo hace ver que no, que eso que hizo no está bien, que eso que hizo no está bien. Y más bien otro día, que llegué ahí mismo a comprar, un señor que siempre se pone ahí a pedir dinero, y ese día no me estaba pidiendo, y más bien a mí como que me estaba haciendo falta que me pidiera dinero. Pero bueno, son cosas que pasan y la cuento para que lo sepan. Qué bueno, David. Sí, así es. Digo, a veces, recuerden que ya el conocimiento le engendra a uno responsabilidades y uno, cuando uno es conocedor, entre más conoce, pues más, digamos como que, por eso es que cuando una persona que conoce la palabra cae, digamos, no estamos hablando de caer, que David haya caído de pecado, ni mucho menos, pero cuando una persona que es conocedora cae, a veces ni para eso, ya ni para pecador sirve, como lo hemos escuchado, porque ya la información está ahí, ¿no? Ya tenemos la información. Ahora, si son cositas como estas que menciona David, es cierto, o sea, eso es, uno sabe que ha contristado, digamos, el espíritu que está en uno y que había diferentes formas de haber actuado y lo hubiéramos podido haber hecho mejor. Siempre hay formas de mejorar, ¿no? O sea, cuando hagamos algo, por más bien que creamos que lo hemos hecho, casi siempre hay formas de mejorar y de hecho es la expectativa que el Señor siempre está ahí, ¿no? De que uno se esfuerce cada día más, de que uno que uno camine la milla esta, como decíamos ahora rato, de que uno, si hiciste 10, siempre va a haber posibilidades de crecer. O sea, en el Señor siempre va a haber posibilidades de dar más de lo que hemos podido dar, porque es una fuente inagotable, ¿no? Pero no, qué bueno, Davis. Y tampoco se trata, pues, de que uno, con el cualquiera que se le atraviese en la calle, porque recuerda que nosotros somos mansos, pero no mensos, ¿no? O sea, en medio de la sabiduría que tenemos y la paciencia, también hay que saber distinguir situaciones en las cuales podemos entrar a ponernos ahí. En Colombia decimos a dar papaya, dicen ahí, o a ponerse a uno para que le den, ¿no? Pero hay que ser sabio en eso. Por eso es que tiene que haber mucho conocimiento en todo eso. Hablamos de la fe, de la paciencia y del amor, de que el conocimiento está metido ahí, ¿no? Con conocimiento de causa podemos actuar de una manera más certera. Bien, ¿alguien más? Si no, nos vamos. Yo quería decir algo. Bueno, Gemma, sí. Pastor, y que da mucha paz el saber que es un proceso, que es algo que nosotros debemos de ir aprendiendo y adquiriendo conforme vamos conociendo el Señor y viviendo la palabra. Entonces, yo eso era lo que quería decir, pero Fernando también quiere decir algo. Yo fui el que levanté la mano, pastor, pero es que mi esposa, primero las damas, ¿verdad? Que tener paciencia, No, lo que quería compartir, bueno, como dijo ahora a Kimberly, ¿verdad? Creo que este es un tema muy importante para el carácter del cristiano, ¿verdad? Y que en estos momentos cada vez vemos cómo este sistema cada vez nos hace más estar expuestos, ¿verdad?
a tantas presiones y tantas cosas. Ahora con el COVID se vive mucho esto, ¿verdad? Y uno ve como personas que son cristianas o que van a iglesias cristianas, donde han perdido la paz por tanta información o mala información, los fake news y todo esto, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente que está teniendo problemas ahora de ansiedad y un montón de muchos problemas fuertes, ¿verdad? Porque no tienen la información, ¿verdad? No tienen ese conocimiento y no entienden que la paz de Dios es muy diferente a la paz que nos da la sociedad, que era lo que nos explicaba usted, pastor. Yo, por ejemplo, bueno, soy una persona que siempre le pido mucho al Señor que me ayude a tener esa paz, porque siempre he tenido mucho ese problema, ¿verdad? Ser fosforín, ¿verdad? Que cualquier cosita se prende uno en 2 toques, ¿verdad? Entonces, hace muchos años, cuando yo empecé en el cristianismo, en el hotel donde yo trabajaba antes de estar en el INA, me acuerdo que tenía un compañero, ¿verdad? Que era, bueno, terrible era ese compañero, casi que me hacía, bueno, cada cosa, ¿verdad? Yo era jefe de él, pero el muchacho me hacía cada cosa, ¿verdad? Y yo era uno que le pedía mucha paz al Señor, ¿verdad? Y paz, y Señor, dame paz, porque ese muchacho, viera usted todas las que me hacía, pastor. Y ahora uno entendiendo con la prédica, claro, lo que yo le estaba pidiendo al Señor era más adversidad, ¿verdad? Para formar la paz, ¿verdad? Hasta al final me hice más pacífico, ¿verdad? Por medio de tanto problema, ¿verdad? Con el muchacho, lastimosamente el muchacho al final no le fue muy bien en el trabajo, lo terminaron despidiendo porque era un muchacho problemático. Y a mí me tocaba que enfrentar todas esas cosas, ¿verdad? Que yo tenía el puesto de jefe de él. Entonces, y yo le pedía paz y paz al Señor. Y claro, esa paz era, como decía usted ahora, ¿verdad? En medio de la adversidad. Y eso uno a veces no lo entiende. Pide uno y sin saber lo que está pidiendo, ¿verdad? Pero a la hora que tenemos la información, nos damos cuenta que es un tema muy necesario para los cristianos, estar fuertes en esta área, ¿verdad? Ese era mi aporte. Sí, sí, definitivamente. Bueno, ya vimos la importancia de mantenernos pacientes, ¿no? O sea, y se menciona mucho en la Biblia, ¿no? La paciencia es clave para alcanzar las promesas, ¿no? Por eso dice, sean imitadores de aquellos que con paciencia y con fe alcanzan las promesas, ¿no? Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ya son las 9 pasaditas. ¿Tú puedes, Kimberly, despedirnos en oración, por favor? Sí, Señor. Bueno, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que nos permitiste recibir hoy, por el conocimiento que se añadió a nuestras vidas y porque tu palabra siempre es agua en el desierto para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a crecer en paciencia, en paz, Señor, en ser pacificadores, buscar estar bien con los hermanos y con las personas que no son hermanos, pero con las que también nos rodeamos. Te pedimos que nos guíes, nos guardes, Señor, y que nos ayudes por el resto de esta semana a tener siempre presente lo que tú esperas de nosotros y lo que tú eres también, Señor, para tener paz en medio de todo y poder seguir adelante, que podamos tener un buen descanso. Señor, gracias por tu bendición y te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.